Anthropic, la empresa de IA, publicó hace unas semanas un informe sobre la exposición que tienen las profesiones a ser afectadas por la IA. Las más afectadas, pero la exposición ahora ya es real. ¿Y qué le decimos a la gente? Carlos Buenosvinos, experto en construir equipos tecnológicos, ha estado detrás del crecimiento de grandes marcas y ha visto cómo una decisión puede romperlo todo. Mark Zuckerberg dice que no contrata a nadie para el que no trabajaría. Proteccionista, toda la defensiva, poca transparencia. La gente que hace, la gente busca cubrir su culo. La gente que no sea capaz de definirse como voy a resolver este problema, sino que se defina como este es mi trabajo, esto es lo que yo hago, están fuera. Le vamos a hablar de errores. Imagínate, cuando tienes un grupo de 5 personas que te reportan a ti y uno es un cenizo, los otros 4, ¿qué están pensando? No sabe, no puede, no quiere. Si alguien sabe y puede, falta el querer. O sea, cuando echas a alguien y la gente dice, menos mal, vas tarde, como CEO. Vas tarde. Estamos en una era en la que llega la IA para que pensemos más. Si encontramos un problema razonable y lo resolvemos, la gente pagará por ello. Todo lo que ocurre para resolver ese problema es anecdótico. Ha bajado el orden de magnitud. Lo que antes eran semanas, ahora son días. Lo que antes eran días, ahora son horas. Lo que antes eran meses, ahora son semanas. Súper interesante esto. Sí, pero Asusta un poco. es una gran oportunidad para arrancar, para emprender, para montar algo. Mientras hacía una reunión de seguimiento de management, lanzaba una aplicación móvil que nos hacía falta para no sé qué tal, haciéndolo en paralelo. Una hora. Sí, hora y Te media. hubieras tardado en otra, ¿eh? Semanas. ¿Qué le recomendarías a todos los equipos técnicos que pueda haber en miles de empresas? Bueno, hoy tenemos a Carlos Buenosvinos, ingeniero informático especializado en arquitectura de software y liderazgo técnico. Se define como acelerador de equipos. Entra cuando todo va lento y sale cuando el equipo funciona solo. Tiene un liderazgo basado en formar y en empoderar, no en controlar. Crítico con el ego y el exceso de confort en el sector tech y entiendo que en cualquier sector. ¿Qué es el management, Carlos? El management no es necesario cuando la gente hace lo que toca. Es decir, el management es esa herramienta necesaria cuando los equipos no hacen lo que tienen que hacer por sí solos. Una vez que lo hacen por sí solos, el management no tiene sentido y ya entonces te lo puedes eliminar. Me gusta mucho el concepto de Pep, ¿no? De Pep Guardiola, de oye, dejarles jugar y que jueguen y que se lo pasen bien, ¿no? Cuando el equipo ha hecho lo que tiene que hacer, tiene las habilidades, la formación, el proceso, lo entienden todo bien, déjales jugar, ¿no? Es decir, tu rol ahí es más de soporte. Por lo tanto, yo en ese sentido abogo por la autonomía de hacer a la gente crecer. Entiendo que has entrado en un montón de compañías a ver cómo estaban a nivel mentorización, sobre todo equipos técnicos. ¿Qué, qué patrón común puedes encontrar de errores que hayas visto para cualquiera que te esté viendo? Ujú. La parte técnica está muy relacionada, sobre todo en mi sector de Internet, ¿no? De startups, está muy relacionado con la parte de negocio también. El problema fundamental es, hacemos las cosas porque nos identificamos con el tipo de función. Yo soy ingeniero informático y yo escribo código. Yo soy de marketing y hago de marketing. Y en el fondo no va de eso. En el fondo una startup es una entidad que resuelve un problema. Es decir, los de YC Combinator, que es uno de los venture capitals más famosos del mundo, Airbnb, Stripe, es decir, ellos tienen como moto, como eslogan, el make things people want. Ese es el moto. Es decir, vamos a crear cosas que la gente quiera, vamos a resolver problemas reales. Y lo que suele ocurrir en las empresas es que a veces la gente se identifica con el tipo de función que hacen y no con el problema que estamos resolviendo. Entonces, al final, hay que resolver el problema del cliente. Si lo haces vía código es una cosa, si lo haces vía una campaña de marketing es otra. Esto el CEO de NVIDIA lo explica con un framework que me gusta mucho, lo aprendí relativamente hace poco, que es el task versus purpose. En una entrevista le dicen, oye, tus developers, con todo este tema de la IA y demás, escriben código, no escriben código. Me dice, escribir el código es la task. El purpose como ingenieros es encontrar problemas y resolverlos. Y ojalá mis ingenieros no escriban código porque lo hace una máquina. Ellos lo que tienen que hacer es buscar el siguiente problema a resolver y resolverlo. Entonces, su purpose es resolver problemas. Su trabajo, una de ellas, podría ser escribir código o no. Pero el purpose cambia menos y las tareas pueden cambiar en función de las herramientas con las que te encuentras.
¿Quieres decir que el error común que te encuentras es que no están resolviendo problemas porque Correcto. está cada uno... El de tecnología se piensa que su máximo hito es la tecnología más compleja. No, la tecnología más adecuada es la que resuelve el problema adecuado de los clientes de la forma más eficiente. Y a veces será de un tipo, otras veces será de otra. Con la estrategia de marketing lo mismo, con la estrategia comercial exactamente lo mismo. Entonces, encontrar la mínima cantidad de tareas que maximiza el resultado que quieres conseguir es un poco el sweet spot. Por eso, cuando me encuentro con responsables técnicos que intentan aplicar su librillo, da igual a qué empresa vayan, es como, bueno, pues esto igual funciona o igual no funciona porque depende mucho del entorno. Por eso lo que tienes que entender es qué problema estamos resolviendo y el estilo de juego que vas a aplicar en función de un problema u otro va a ser diferente. Yo a veces les explico, ¿no? Oye, evidentemente no puedes, siguiendo el símil futbolístico, ¿no? No puedes jugar igual contra el Barça que contra un equipo, con todo el cariño, de tercera regional B. El campo va a ser diferente, el estilo de juego es diferente, ¿no? Pues esa forma de adaptarte a la situación es lo que determina para mí un buen responsable técnico, un buen manager en general, el que sabe encontrar cuál es el estilo de juego adecuado, personas, procesos, herramientas, tools, para encontrar el máximo resultado ¿Y posible. cómo empiezas un proceso de cambio para que puedan entender todo esto? O sea, alguien que lleve una compañía y se sienta identificado y diga, vale, es verdad, estoy aquí con mi código y tal y no me estoy acordando de lo que tengo que resolver. Ujú. ¿Por dónde empiezas? O sea, hay muchas técnicas. O sea, el management, uno de los mantras que se suele decir del management es que el management, el foco número uno o de las prioridades número uno es dar visión a dónde vamos. O sea, ese es objetivo número uno. Luego, tener el equipo adecuado. Es decir, en tu caso, como CEO, es visión y además la visión tienes que desarrollar, tienes que repetirla hasta que clave al último empleado o la última empleada de la compañía. Y luego encontrar el equipo adecuado que va a ejecutar eso. Entonces, una visión, vamos a jugar todos a esto y tenemos el equipo adecuado para conseguirlo. Tienes el 80% del problema resuelto. O sea, lo primero es que tengan clara la visión. Correcto. ¿A qué estamos jugando? ¿Cuántas veces te encuentras que no tienen clara la visión? La gran mayoría. Muchas veces porque o existe pero no está comunicada. Entonces, es que las visiones, el rollo que tienes que tú como CEO, tú lo tienes en la cabeza y estoy seguro que te levantas por la mañana y pensando, ¿cómo puede ser que esta persona del equipo no haya hecho esto? Si está clarísimo en tu cabeza, no está clarísimo en la suya. Entonces, lamentablemente tienes un trabajo de marketing interno que hacer para comunicar tu visión. ¿Cómo se suele comunicar una visión? Hay muchas técnicas, pero una de ellas es dar el coñazo, de repetir todo el rato. Es decir, la visión tiene que estar en la pared, en tu mensaje, de forma recurrente, es decir, todo el rato hasta que alguien al final lo acabe repitiendo como si fuera un eco en su cabeza. Entonces, eso es parte de tu trabajo. Es imposible que pidas que se hagan ciertos proyectos sin que la gente tenga clara la visión, porque te van a decir, oye, ¿y por qué hacemos esto? ¿No? De hecho, hay gente que ejecutará cosas porque es su día a día y hay gente que igual es un poco más rebelde y se pregunta, oye, ¿por qué hacemos este proyecto? ¿No? Oye, ¿por qué hacemos esto? Si no está alineado con la visión, ¿no? Ojalá tuviera más gente de ese estilo. Pero tu objetivo número uno es comunicarlo. Entonces puede ocurrir que no se haya comunicado esa visión. Y dos, puede ser que no exista. Puede ser que vayas a salto de mata. Que las startups funcionan un poco así, pero una mínima visión de qué quiero ser la empresa número uno en este sector o resolver este tipo de problema, o quiero ser, algún tipo de visión tienes que tener. Entonces puede ser que hayas arrancado con salto de mata y no la tengas definida. Entonces, uno, la definición y dos, la comunicación. ¿Qué porcentaje dirías de empresas de las que has visto o bajo tu experiencia que mueren por no saber gestionarse? Yo diría que estadísticamente, por suerte, menos de las que parecen. ¿Pero por qué? Porque las estadísticas de lanzamiento de startups, el problema fundamental número uno es que desarrollan un producto que nadie quiere. Y Visión. veníamos un poco a hablar de lo de antes. Es decir, si resuelves un problema que existe y que es suficientemente grande y tienes el equipo adecuado, tienes el 80% de la idea. En el fondo, si te miras cómo los venture capitals españoles y mundiales, cuáles son los factores de decisión que utilizan para invertir en una empresa, lo primero que miran es qué problema has identificado, dos, cuál es el tamaño del mercado. Igual has encontrado un problema para zurdos que quieren hacer skate. Pero si el mercado son 1000 en España, pues es un mercado muy pequeño, no vale la pena invertir para hacer crecer eso. Entonces, uno es el problema, dos es el tamaño, tres es el equipo. Porque estadísticamente está demostrado que cuando lanzas una idea, la primera vez que lanzas la startup vas a tener que pivotar 3 o 4 veces mínimo para acabar de encontrar el éxito. Claro, un equipo bueno pivota, no hay ningún problema, cambia la estrategia,
Pero si el equipo es una chamba, pues seguirá con la misma idea, verá que no funciona y seguirá ahí dando que te pego. No va a funcionar, ¿vale? Entonces, luego evidentemente hay temas de aspectos financieros, go-to-market y demás, pero esos son los 3 factores principales que tienes que echarle un vistazo. A partir de ahí, diríamos que una mala elección de founders relacionada con la parte de management es altamente sinónimo de fracaso. O sea, elegir el founder no adecuado es estadísticamente muy relevante, probablemente 50-60% tranquilamente. Bueno, elegir el founder se elige él mismo, ¿no? O sea, Eh, dices la elección del... Normalmente las startups se montan con varios founders. O sea, uno, en tu caso y tal, es un poco más aislado, ¿eh? Pero normalmente lo que se suele recomendar es un equipo de 2-3 personas, donde una sea de perfil técnico. Hablamos siempre del sector de Internet, startups, igual en otros entornos, pero 2-3 personas, de las cuales una sea técnica y la segunda, como mínimo, si hay 2, sea del conocimiento del dominio. Es difícil montar una asesoría legal si uno no sabe de legal, ¿no? Entonces, una experta del dominio y otra experta en tecnología. Y ese es el tándem mínimo. ¿Recomiendas esto a fundadores? Que Sí, sean 2, 3, esto es del, fórmula... esto es del libro. Esto es del libro. De hecho, libro. otra vez, ¿no? En YC Combinator es el venture capital americano más importante. famosete, ¿no? Que tiene, básicamente hacen tongadas de startups en verano y en verano y en invierno. No, en primavera y en invierno. Y entonces aplican, o sea, abren una call for papers y entonces la gente puede presentar sus ideas y tú vas allí, entonces te deciden invertir o no y te acompañan. Tiene un montón de gente dentro que ya han levantado empresas, startups multimillonarias. Entonces tienen el culo pelado de saber lo que funciona y lo que no funciona. Ya han visto desde Airbnb hasta Stripes, hasta de todo. Entonces, tienen un curso online, el canal de YouTube es oro puro, pero tienen un curso online que se llama Startup School y va por los 4 o 5 conceptos básicos desde buscar la idea, validar la idea, encontrar el equipo fundador, las phantoms y la fundación de la compañía, la parte de financiación, la parte de ventas y tal. Y tienen 2 o 3 vídeos relacionados con el tema del equipo fundacional y esto es, te diría, librillo de cajón. ¿Significa que puede existir otro patrón que funcione? Sí, estadísticamente si quieres maximizar tu éxito en startup, búscate un equipo de 2-3 personas donde haya esa combinación entre tecnología y expertise. Vale, tenemos la visión, ¿no? Que hay que tener clara. Esto es lo primero. Si no sabes a dónde vas, no puedes ir, ¿no? Correcto. Vale. En el momento que tenemos la visión y ya has entrado al equipo y venga, tenemos claro que vamos por aquí, ¿no? Vamos a nuestro caso, que la gente haga deporte para sentirse mejor. Sencillo. Entramos en el equipo. ¿Cómo se construye un buen equipo? Da igual desde CEO a manager, me da igual. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué empiezas a corregir ahí? Hay varios mantras. Uno de ellos, que se suele utilizar en el mundillo, es fichar lento, despedir rápido. ¿Vale? En esos factores que os decía para invertir en startups, el número 3 es el equipo. Claro, una persona mala de ventas, pues si no funciona, con todo el cariño del mundo, es decir, si el objetivo que quieres es montar una startup y reventarlo y petarlo y que te cambie la vida porque puedes venderla por 10, 15 millones de euros, que eso te cambia la vida, es decir, te mueve la aguja, necesitas el equipo adecuado. Y lo que suele ocurrir es que una startup pasa por un montón de fases, desde una fase fundacional muy inicial, donde hay que probar si la idea tiene sentido, hasta una de, oye, esto funciona y hay que abrir en diferentes mercados, hay que abrir internacional, Europa, lo que sea. Claro, en cada una de esas fases, si además ocurre muy rápido, pensar que eso puede ocurrir en una fase de 4 o 5 años, la persona que entra en la fase inicial puede no ser la persona que es la más adecuada para hacer una expansión internacional en 3 años vista. Es decir, mucho tendría que aprender, pero esa experiencia es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué suele ocurrir? Que tienes, por definición, que rotar el equipo. De hecho, a veces se suele decir, y es un poco polémico, ¿no?, el concepto de que a veces las startups outgrown, que es decir, oye, superan a las personas. Es decir, a veces el puesto, la empresa ha crecido y te ha sobrecrecido. Entonces, yo era un responsable técnico adecuado para un equipo de 10, 15 personas y tal, y ahora, por ejemplo, llevándolo al extremo, la empresa va a salir a bolsa. Claro, el CTO que necesitas para salir a bolsa no es el mismo CTO que te hacía falta para montar una web pequeñita cuando tenías tus amiguetes visitándola. Ese sentido común. Pues si es de sentido común, en algún momento de ese proceso te toca ir fichando a la gente adecuada, rotándola, no rotándola, dando roles diferentes, lo que sea, ¿no? Es decir, pero te toca tener la persona adecuada para llevarlo al sitio donde quieres. Así que
Tienes que ver qué tipo de perfil necesitas para el momento de la empresa y entrevistar a mucha gente. Fichar a la gente adecuada y si no funciona, next. Y esa es la manera de maximizar la probabilidad de éxito de una empresa. Te puede gustar más o menos, alguien te puede tachar de killer o lo que sea, pero la realidad es que necesitas la gente más adecuada en cada sitio. Lo guay que me gusta de Sirocco, en términos de modelo, ¿no? El team spirit del deporte, en el deporte, pues el deporte tiene unos valores de la leche, pero la competición en primera división, si funciona, funciona, si no funcionas, next. Y ficho al mejor jugador siguiente y tal cual para conseguir esos objetivos. Pues a nivel de empresa pasa algo parecido. Sí, yo creo que esa cultura como que no la tiene la gente que tiene empresas, ¿no? En cualquier equipo de fútbol, Real Madrid, están viendo cuál es el mejor lateral derecho y de un año para otro se cambia, ¿no? Y esa rotación hace que el club esté arriba en el tiempo, ¿no? Sí, En las empresas igual como culturalmente claro. y laboralmente es muy complejo esta Sí. parte de cambiar, rotar Sí. una persona, cuesta, ¿no? Pero, Bueno, pero creo que si lo interiorizas, al menos a mí me ha pasado, cuesta mucho, ¿eh? Es la manera en la que pues muchas más personas pueden disfrutar del proyecto, Yo ¿no? te haría el challenge de, si hablamos de tu caso, es decir, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? O sea, dices, bueno, es que a la gente le cuesta. Mm. Detállame qué significa que me cuesta. Bueno, pues en el caso, yo qué sé, vamos a hablar del responsable técnico, me da igual Sí. el ejemplo. Mm. Si tú tienes a alguien que ha estado contigo 7 años y darte cuenta de que lo tienes que cambiar, pues eso cuesta. Sí, hombre, emocionalmente hay un... Claro, sí, bueno, eso es una parte emocional, ¿no? Claro. Y la otra parte de, pues que igual no estás acostumbrado a tomar esas decisiones Ujú. porque no has vivido eso y Ujú. en un club de fútbol ya está como rodado e interiorizado, ¿no? Porque llevan 100 años tomando esas decisiones. Claro. Y tú en tu caso igual no tienes la experiencia, pero la tienes que ganar. Lo que quiero decir es que si tu objetivo es montar una empresa que tiene éxito y lo revienta y lo peta, sacar las emociones fuera de la mesa es difícil, pero no puedes tomar decisiones. Es decir, los mejores jugadores de póker del mundo, primera regla número 1, deja las emociones out of the room. Pues aquí en la toma de decisiones pasa exactamente lo mismo. Es decir, oye, puede ser tu pareja, puede ser tu mejor amigo, pero familia, necesitas la persona más adecuada en todos los momentos. Otra cosa es que despedir o cambiar a la persona sea la primera acción que puedes hacer. Hay maneras. Evidentemente, como responsable tú que eres de esa persona, tienes que ver dónde están las áreas de mejora, dónde puede crecer. Porque además todo el dominio, o sea, todo el conocimiento del dominio, del problema que ha adquirido es súper valioso. Por lo tanto, cuando echas a alguien, todo ese know-how lo pierdas. O sea, es muy costoso echar a alguien. Por eso la estrategia más interesante es siempre mantener ese know-how dentro de la compañía. Ahora bien, tienes que trabajar porque esa persona crezca. En el momento que tu compañía, por lo que sea, crece mucho más que la persona que tienes dentro, le puedes poner ayuda, formación extra o lo que sea, pero cuando no toca, pues tienes que buscar a alguien que esté por encima. Y si esa persona se queda, si se marcha, veremos. Pero tienes que invertir en esa gente para que crezca con la compañía lo más rápido posible. Y puede ocurrir que no crezca suficientemente rápido y te haga falta compartir. O sea, La teoría es muy bonita, ¿no? Pero yo hablando con emprendedores, esta parte, el llevarla a ejecutarla, ¿no? El entender el timing en el que alguien tiene que salir o el entender la conversación que tienes que tener. Ya. ¿Cómo te formas en esto? Yo creo que hay muchísima documentación y muchísimos libros que vale la pena Vale, leer. recomiéndanos libros o lo que tú quieras. Pues, por ejemplo, hay uno de los libros que yo recomendaría, hay varios. Por ejemplo, hay uno es High Output Management, que habla de la historia de Intel, Andy Grove, explicando un poco... De hecho, todo el movimiento que hubo de management por objetivos, OKRs y todo eso que ha habido una tendencia en los últimos 10 años, venía un poco de esta iniciativa que fue promovida por el CEO de Intel en aquella época, por Andy Grove, ese management de la leche. Esta es una de las recomendadas. Pero hay un montón de casos que se podrían poner encima de la mesa. O sea, el tema es que es una cosa que tienes que practicar. Es como ligar. Es decir, puedes leer teoría, pero tienes que salir y probar. Entonces hay gente que tiene, o sea, por experiencia, por prueba y error, acaba ocurriendo. Entonces, un CEO que tiene que hacer, buscar financiación, garantizar que tiene pasta de sobra para que funcione, eso significa inversores y demás, que los números vayan bien, tener el mejor equipo posible, definir la visión y comunicarla. No vas a ir a picar código, no vas a ir a hacer la venta, no vas a crear la creatividad, no sé qué. Está bien que hagas un poco de, ¿sabes? Voy a sobrevolar a ver qué pasa porque siempre encuentras cosas, ¿no? El efecto CEO. Pero tienes que estar en esa parte de arriba que es la única persona que lo puedes hacer.
Ese es el trabajo del CEO. Si te resulta incómodo, búscate un coach. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué suele funcionar bien? Búscate algún CEO dentro de LinkedIn que esté normalmente en una fase más avanzada que tu empresa para que te ayude. Entonces, por ejemplo, hay un montón de gente en el ecosistema español, los fundadores de Globo, desde los fundadores de Globo hasta empresas más tal, Atrápalos, hay gente como Carlos Blanco en Núcleo, a los que si les contactas por LinkedIn te van a responder. Y es gente que puedes hablar con ellos y decir, oye, pues me haría falta mentoría, soporte, coaching, una vez a la semana, cada 2 meses o bajo demanda, lo que sea, y puedes ir ploteando con ellos. Y como ya han pasado por eso, te van a acelerar o te van a quitar un poco el miedo escénico de, hostia, que tengo que echar a esta persona, y pues lo puedes hacer. ¿Y cómo se contrata bien? Dices, vale, tu fucking responsabilidad Ujú, es tener tu equipo, dar la visión y tener tu equipo, ¿no? ujú. Esto a cualquier grupo humano que tenga algo, ¿no? El caso del Madrid, Sí. tenéis que ganar la Champions, Ujú, ¿no? Y punto. ¿Cómo contrato bien? ujú. Hay varias líneas. O sea, Mark Zuckerberg, el de Facebook Meta, dice que no contrata a nadie para el que no trabajaría. Es decir, yo te estoy contratando a ti y voy a evaluar si, hostia, yo trabajaría para Borja. O sea, ¿haría que Borja fuera mi jefe? O sea, ¿me encontraría trabajando bien con él, sí o no? Entonces, esos son factores determinantes para decir, oye, si él va a trabajar para mí, pero yo trabajaría para él, aquí hay Match. good feeling, aquí se puede cuadrar. Yo hay otro mantra que utilizo que es que normalmente ficho por actitud, pago por aptitud, ¿vale? Eh, hay mucha gente muy ceniza. Y en los entornos startuperos y en entornos empresariales hay que remangarse. Y siguiendo un poco lo que comentábamos al principio de hay que hacer whatever it takes, es decir, lo que haga falta para conseguir el resultado. Si es picando código, es picando código. Pero aunque yo sea ingeniero, si tengo que llevar cafés, voy a llevar cafés. Si es lo que la compañía necesita en cada momento, es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, Bueno, esto es un trabajo de equipo básico, ¿no? Sí, Me sí, pongo a sí. disposición del Bueno, pero equipo. eso que dices eso que dices de concepto básico de equipo, que podemos hablar de lo que forma un equipo bueno y tal, esto no funciona así. No pasa. No pasa. O sea, la gente ¿qué hace? La gente busca cubrir su culo y ya está. Entonces, busco mi culo y cualquier cosa que ocurra en el sector o incluso en mi propia empresa, lo van a ver como una amenaza, atacan a mi área, este es mi equipo, este es mi presupuesto, ahora me quieren reducir 3 personas. Familia, ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿jugamos a lo mejor de la compañía o jugamos a lo mejor de tu área? Entonces, gente que tiene ese tipo de perfil en el que proteccionista, toda la defensiva, poca transparencia, tú no lo contratarías en tu equipo de fútbol, ¿no? Pues tampoco en tu empresa. Entonces necesitas... ¿Y eso qué es? ¿Eso es skill? ¿Eso es aptitud o es actitud? Mi sensación es que viene más por la actitud. ¿Se puede aprender? Casi todo se puede aprender, pero tiene que ver mucho con la actitud. Entonces es mucho más sencillo. Para mí es más fácil enseñarle a alguien a programar que a ser buena persona. Entonces prefiero fichar ya a la buena persona Pero, y le enseño a programar. ¿crees que la actitud depende de que seas buena persona? Yo creo que ser buena persona depende de la actitud. O sea, lo englobaría dentro de la parte de la actitud. Este es un tema complejo. Quiero decir, he visto buenas personas con una actitud regular porque no se les da. Aceptamos. Me refiero a la parte que es difícil de enseñar. La parte que es difícil Soft de enseñar. skills, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese es el típico que le llaman soft skills, pero para mí son las más, o sea, son las hard skills Hard- más soft skills que aprender, ¿no? Entonces, lo que a la gente le llama hard skills, yo creo que es hoy en día fácil. Vivimos en la época donde aprender algo es facilísimo. YouTube, tal, encima la IA, etcétera, ya lo hablaremos luego. Pero en cambio, aprender a trabajar en equipo, ser transparente, preocuparme de, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo me puedes ayudar? Levantar la mano cuando hay un problema, ser transparente. Esto es ciencia ficción. Ciencia ficción. Entonces, prefiero buscar gente que tiene eso como base y luego las skills que tenga, ya veremos cómo podemos hacerlas crecer, formarlas o lo que sea. Idealmente puedes encontrar gente que tenga unas componentes muy buenas bases de trabajo en equipo y dos, que ya haya hecho esa fase que venga a continuación para que te ayude en ese proceso. Eso es lo que acelera. Es decir, si fichas a alguien que ya lo ha hecho, evidentemente vas a ir mucho más rápido. Oye, no, es que tengo la idea que el año que viene abramos 50 tiendas más. Si tenemos a alguien que ha abierto 100 tiendas, pues sabes que vas sobrado. Si tienes a alguien que ha abierto una tienda y hay que abrir 50, pues sabes que vas a sufrir porque hay conocimiento y experiencia que vas a adquirir, pero que te falta. Depende de la pasta también, ¿no? También de la pasta, pero Que alineas tengas. normalmente alineas los objetivos
con la realidad. Es decir, tú tienes en la cabeza, cuando haces un presupuesto o una visión a 5 años o incluso a un año vista, tú tienes en la cabeza, oye, ¿dónde quiero llevar, por ejemplo, en este caso, Siroco al año que viene o a 5 años vista? Entonces, tú defines la visión. El dinero viene más fácil que la visión. Es decir, depende de ahora, el entorno económico no está súper mega bollante, pero las buenas ideas que encuentran problemas claros encuentran financiación muy fácilmente. Muy fácilmente. Entonces, el dinero normalmente no suele ser un limitante. Sí, pero ideas mágicas tampoco hay muchas. Una cosa que me ha sorprendido es que veo mucha idea que tiene mucho potencial o que está funcionando ya actualmente, que piensas, pues tampoco, esto lo podríamos montar, un amiguete de Borja y yo y tal cual. Entonces, creo que es un buen momento para animar y un poco quitarse el estigma este de decir, oye, si hay una idea y hay una oportunidad, ahora mismo es y además con el tema de la IA, que lo comentaremos luego, es una gran oportunidad para arrancar, para emprender, para montar algo. O sea, ahora más que nunca creo que es un gran momento, pero que a veces no hace falta tener esa idea loca. Ahora bien, hay que desmitificar el concepto este de idea, o sea, inspiración divina, ¿no? En la ducha. Esto no funciona así. O sea, montar startups es un proceso de prueba y error. Es el método científico de toda la vida de, oye, hipótesis, experimento, testeo y vuelvo. Y hay gente que es muy buena en iterar ese proceso de forma muy rápida y entonces te acaba encontrando la idea correspondiente. Y además, estadísticamente está demostrado que necesitas mínimo 4 o 5 iteraciones sobre tu idea original para acabar encontrando el problema que realmente la clavas. Por lo tanto, mientras estés en casa, en el sofá, viendo Netflix, no haces la primera iteración. Entonces, la primera iteración te acerca más a la quinta, y cuando haces la quinta, pues tienes una oportunidad. Y otra vez, crear una startup sí que es un evento relevante en tu vida que pueda cambiarte la vida. Trabajar por cuenta ajena, pues, bueno, pues sí, pues te va a pagar las nóminas y tal cual, lo normal, pero que montar una startup sí que es un evento relevante donde un exit, o sea, una salida, una compra que te puede cambiar la vida, porque un par de millones de euros en la cuenta bancaria, pues te pueden cambiar la vida. Yo por experiencia propia valoro más las cosas que he aprendido por tener una empresa y a todos los problemas con los que te enfrentas que al dinero. Y, Ahora, igual y que mucho de lo, al y que, tiempo. y que Y mucho del todo el máster. aprendizaje que tienes es tan grande que merece la pena, no digo que si te arruinas, pero hay mucho aprendizaje muy interesante porque te tienes que enfrentar todo el rato a ti, todo el rato a ti, todo el rato a ti, ¿no? Si piensas en todos los problemas que ocurren en la compañía, ¿no? En el funnel, la última línea de defensa eres tú. Por lo tanto, te llega filtrado o Es sea, como lo guay al revés, ¿no? todo Te lo llega chungo, filtrado todo lo chungo, chungo. Entonces, listo, a ti solo venga. te llegan los problemas más chungos y tal cual, etcétera. Entonces, es un continuo de resolver marrones y Sí, además marrones complicados. tú me decías alguna vez que es vivir todo el rato estresado y al límite, pero que esos pequeños momentos felices pueden compensarlo todo, Uf, ¿no? o sea, oye, Ese momento de... o sea, para mí, o sea, cuando vas a una reunión de primera línea, ¿no? De tu gente que te reporta y te miras los números y los números van evolucionando en la línea que tú quieres, ¿no? En la visión que tú quieres, o aparecen problemas y se resuelven de forma autónoma, sin... Hostia, es una pasada, tío. Es como ver a tu hijo, es como ver yo tengo 2 niñas, es como verlas crecer, ser autónomas y tal cual y madurar, ¿no? O sea, eso, mira, se me ponen los pelos de punta. O sea, ver eso, ese momento es como decir, wow, qué pasada. O sea, estoy haciendo mi trabajo. Y aquí es cuando el management no es necesario, porque tienes gente que tiene las herramientas, el proceso, el know-how suficiente como para llevar esto de forma autónoma. Es una pasada. Para directores de equipo que están viendo ahora esto, que habrá como cientos que manejen 2, 3 personas, 5, 10, y se están encontrando los mismos problemas que el CEO a su nivel, ¿qué consejos les das para que eso pase? O sea, para que eso suceda, ¿cómo pueden conseguir no llevar el equipo? ¿no? Sí, Que va por ahí. sí. O sea, además, ¿Cómo te cambia? Quiero insistir mucho en esto porque como lo he vivido tanto, sí, ¿no? ¿Cómo puedes cambiar un poco la creencia para dejar hacer, de verdad, y sí, que funcione solo, intentar no meterte? sí. Aquí hay como varias líneas, ¿no? Pero lo guay de un equipo pequeño es que es como casi finanzas domésticas, es como gestionar tu casa, es decir, facturas llegan, tal cual, tu equipo, es decir, un equipo pequeño, algo razonable de gestionar. Entonces, ¿qué suele funcionar para mi parte? Ya te digo, mi estilo, eso está súper estudiado, a nivel de liderazgos hay muchos estilos, ¿no? Tienes desde el más radical, que es el dictador, esto se hace así porque lo digo yo y punto, que es un estilo que ni es bueno ni es malo, es un estilo que puedes aplicar en determinadas situaciones. Por ejemplo, emergencia máxima.
fuego. Que alguien se ponga el gorro del líder y haga de dictador. Salimos por aquí. Full stop. Esto funciona. Porque si en ese tipo de situaciones te pones en plan, bueno, consenso, vamos a ver, vamos a votar, Está tal todo cual, etcétera, ardiendo y tal, y nos no quemamos. funciona. Entonces, el estilo dictador tiene un tipo de situaciones válidas. El otro estilo radicalmente padre ausente, tirar millas y tal cual, es un sitio fantástico cuando la gente es súper madura, profesional, etcétera, total libertad, súper engagement, ¿no? Oye, me das libertad, me dices qué quieres conseguir y me das libertad. Fantástico. Pero ¿qué ocurre? Cuando hay algún tipo de problema, como no estás supervisando, hay dificultades, te puede aparecer un pollo que no te hayas controlado. Entonces, en ese espectro posible de tipos de management, para mí el manager experto es el que es capaz de modular qué tipo de estilo tengo que aplicar en función de qué tipo de equipo. Como si fuese un entrenador de fútbol Tal que cual. se adapta a los jugadores que tiene, Tal ¿no? cual. Más Defensa en defensivo. básquet, ¿no? Defensa press tal cual ahora marcamos ahora defendemos en zona, ahora, es decir, depende del equipo y el momento incluso, pues puede tocar un tipo de estilo o diferente. Esto por un lado. Entonces tienes que entender un poco qué tipo de situación tiene el equipo. Mi tendencia natural es intentar siempre ir hacia un escenario donde la gente que trabaja en el equipo tiene máxima autonomía. ¿Vale? El concepto ese que le llaman de servant leadership. Es decir, yo soy vuestro jefe, vuestro responsable, pero estoy sobre todo para eliminaros marrones, para hacer que tengáis vuestro máximo entorno posible de rendimiento, que es que si tú tienes todo el conocimiento, todas las herramientas y el procedimiento para hacer lo que quieras hacer, toma tu libertad, ¿no? O sea, podemos hablar de unos objetivos y a partir de ahí, mientras consigas los objetivos, trabaja en remoto, el horario que te dé la gana, pero en el fondo estos son los objetivos, ¿no? Entonces yo tengo tendencia a ir hacia allá. ¿Por qué? Porque cuando consigues tener equipos en esa modalidad, puedo tener muchos equipos a mi cargo funcionando así con un coste mínimo de overhead para mí muy pequeño. Y eso me maximiza mi tiempo para pensar en estrategia, en qué va a venir a 5 años vista. Entonces, esa parte necesito que ellos asuman lo máximo posible para poder liberarme yo, para pensar en cosas que ellos no pueden pensar porque les falta visión o les falta estrategia o lo que sea. Entonces, lo primero sería eso. Claro, esa es mi tendencia natural. Para hacer eso, dos pilares fundamentales. Uno es métricas y KPIs, indicadores, ¿vale? No hace falta ser ni doctorado en matemáticas ni nada, pero 4 o 5 números, 4 o 5 números, un Excel, semana a semana, 4 o 5 números y cuáles son los números que rigen nuestro rendimiento como equipo. Publicaciones, engagement en redes sociales, es decir, igual fácil te salen 10 o 15 y lo monitoreas de forma semanal. Idealmente de forma manual, porque cuando pones el número te lo miras y ves un poco la evolución. Idealmente de forma manual. Sí, rellenar los números al principio de forma Al manual. empezar al principio, ¿no? Sí, sí, sí. Peter Thiel, que es uno de los inversores más importantes de Silicon Valley, decía, empieza con cosas que no escalan. O sea, hazlas tú manualmente y luego cuando las entiendas ya las escalarás. Entonces, empezar con números muy registros, pero esto es economía, son finanzas domésticas. Quiero perder peso, voy a empezar a medirme de vez en cuando, mismo momento del día, tal, para ver un poco mi evolución. KPIs básicos. Total transparencia, compartidos con todo el mundo, con todo el equipo y alguien que lo vaya rellenando. Algún tipo de objetivo te puedes marcar en cada uno de ellos, pero viendo un poco cómo evoluciona. Punto número 1. Y 2, un equipo que sabe qué números que mide, tiene que probar cosas para mejorar esos números, ¿vale? Entonces, ese procedimiento para trabajar normalmente suele no estar muy específico, muy documentado. Y es donde viene el bloque de los working agreements. O sea, en el fondo no deja de ser un manual de operaciones de cómo se hace cierto trabajo. ¿Por qué? Porque si sois 3 y ficháis a 2 más, hay que formarlos. Esa persona, si tenemos un procedimiento documentado de cómo funciona el proceso, pues es más sencillo que lo aprenda y lo pueda ir mejorando. Oye, probamos una cosa nueva, funciona, lo incorporamos en el proceso de operaciones y lo continuamos. Y además, hoy en día, con todo el tema de la IA, tener documentado el proceso permite que sistemas autónomos usen esa documentación para operar. Por lo tanto, hoy más que nunca, esos conceptos de tener el proceso documentado son relevantes porque luego podrás tener agentes que lo hagan de forma automática, ¿vale? Entonces, por un lado, working agreements y por otro lado, los KPIs. Quiero perder peso. Me voy a medir y voy a introducir políticas del día a día. Voy a empezar a ir a caminar 15.000 pasos, no sé qué, ¿vale? Pues introduzco la dinámica y pruebo y voy viendo tendencia. ¿Va mejorando o no? ¿Grasa corporal, peso o no? Y puedes ir introduciendo dinámicas diferentes en los working agreements para ver un poco qué tipo de resultados y puedes probar. Entonces, con esas dos cosas tan sencillas que es cómo trabajamos y qué medimos para ver si tiene éxito, es el método científico
Hago una cosa, miro resultados. ¿Funciona? Genial. Sigo iterando. ¿No funciona? Cambio el procedimiento. Ya está, y eso lo haces de forma iterativa. ¿Hay que tener la disciplina de hacerlo? Sí. ¿Hay que tener la disciplina de medirlo? Sí. Pero os digo, es decir, un equipo normal, con un Excel sencillo, 4 o 5 números, revisión semanal y demás, que es que lo puede hacer cualquiera. Y entonces eso te permite que desde fuera ya no tengas que hacer el bossy, ya no tengas que hacer el jefe, sino es, oye familia, tenemos este equipo, estos son nuestros números, estos son nuestros procesos. Nuestro objetivo era conseguir un engagement del 20%. Parece que no estamos llegando. ¿Qué hacemos? Entonces, es una forma, no para el jefe, sino para el propio equipo, un espejo donde te miras cada día y dices, oye, ¿estoy llegando o no estoy llegando? ¿Está mejorando o no está mejorando? Pues si no estamos mejorando, vamos a juntarnos con un equipo y discutir qué working agreements podemos introducir para mejorar esos números. Y está. Entonces, es un proceso bastante como equipo, colaborar viendo los números y los procedimientos para ver cómo evolucionan. Sota, caballo y rey. ¿Esfuerzo para el manager? Muy poquito. Muy poquito, porque está in place, es el propio equipo el que lo gestiona. Entonces, estos son los dos fundamentos básicos para cualquier equipo pequeño o cualquier manager que quiera introducir un poco estas dinámicas y hacer que el equipo vaya solo. O sea, yo qué suelo hacer como cuando tengo que ser CEO, ¿no? O sea, cuando soy CEO, ¿qué suelo hacer? Tengo un equipo, imagínate que estoy dudando de esa persona, de ese director, ¿no? De esa primera línea. ¿Cuál es la mejor manera de eliminar cualquier tipo de duda? Vamos a poner unos objetivos, unos números y escríbeme los procedimientos. Y vamos a hacer monitoreo de eso, cómo evoluciona de forma semanal, ¿no? Ya está. Entonces, dejemos que los números hablen y veremos si tiene sentido o no tiene sentido. Oye, ¿tienes una idea para incrementar el engagement? ¿Te hace falta pasta? Ven y haz la propuesta y entonces podemos discutir si con 10.000 euros más o lo que sea podemos arrancar una iniciativa que tenga sentido. Pero al final, los números van a hablar y los working agreements están claros. Entonces, en el fondo, la metáfora a mí que me gusta es, y esto lo estoy haciendo en la empresa en la que estoy trabajando ahora, en IFCO. Hemos creado dentro de mi empresa, o sea, yo llevo unas 60 y pico personas ahora, y hemos creado equipos que dentro de IFCO resuelven un problema específico cada una de ellas, cada uno de esos equipos. Entonces hemos hecho como crear mini startups dentro de la empresa. ¿Y qué hago yo en las reuniones? Mi comportamiento es como de inversor. Oye, cada mes quiero que hagamos una reunión de inversores y quiero que me enseñéis los números, el target, el objetivo, lo que habéis avanzado de cada equipo. de cada equipo. ¿Cuántos son? Tengo 6. Entonces, cada uno de ellos tiene un target determinado, con unos objetivos determinados y funcionan de forma independiente. Hay una persona que es product manager que tiene el dominio, unos techis que están trabajando técnicamente allí. Entonces, es una mini empresa dentro de la empresa global y mi rol es de inversor. Yo haría esto, yo probaría lo otro, estos números cómo evolucionan, qué tenéis pensado ver aquí, qué tipo de riesgo hay, necesitáis financiación. Dentro de una empresa podría pasar algo parecido en tu caso, decir, oye, esta área, si fuera un inversor desde fuera, ¿cómo la evaluaría? Vamos a ver los números, dónde estáis, qué retos tenéis, qué queréis entregar el año que viene, cómo tenéis el equipo adecuado, os hace falta financiación, que en el fondo es el budget, ¿no? Si empiezas de alguna forma a definir qué tipo de interfaz, ¿no? Qué tipo de interacción quieres tener con esa unidad de negocio a nivel de resultados, lo que pase dentro les das margen de maniobra, que está guay para un director o un manager que tiene la iniciativa de crecer, probar cosas y demás. Está genial. A todo el mundo le gusta, no le gusta que le digan qué hacer, pero sí por qué lo hace y que tenga autonomía para hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que esa es la manera de poder empezar a setear el escenario. Oye, esto es lo que yo quiero ver. ¿Cómo pase internamente? De momento no me meto. Si ves que la cosa no evoluciona tal cual, ya podrás decidir entrar. Pero si una persona con unos objetivos determinados claros y un presupuesto claro no evoluciona, tiene bastantes indicadores para decir, oye, no está funcionando. Y ahí podemos ver por qué no funciona. No funciona porque te falta conocimiento, no funciona porque hay algún proceso que está bloqueado, no funciona por un tema motivacional. Podemos discutir los dos temas. Pero de alguna forma tienes un escenario muy claro y objetivo por el cual funciona o no funciona. ¿Cuánto tardas en tomar una decisión para que alguien no funcione? O sea, vamos a poner que tienes esos 6 que me dices, En ¿no? tu caso, años, en el mío, semanas. En mi caso, años. Bueno, No, lo que quiero decir es que luego debatimos. os decía el tema de fichar lento y echar rápido. Yo recuerdo el primer despido que tuve que hacer, ¿vale? No dormía por la noche. También. No dormía por la Los noche. peores días de mi vida. Ahora llego a una empresa y sé que a la semana vamos a tener que echar a uno porque no está alineado ni con los valores, ni el estilo de juego, ni lo que hace falta, y ya está. Y va a ser mucho más productivo el no tenerlo que tenerlo. Entonces, claro, dicho así parece frío, calculador y tal.
estos son los negocios, si alguien no está alineado, tal. Pero además no es por la persona, es que yo estoy convencidísimo que hay gente que no trabaja a gusto en ese tipo de entorno, que es mejor que vaya a otra empresa, en serio. Es mejor que vaya a otra empresa, porque tendrá su... O sea, porque con el tiempo que invertimos en la oficina, seguro que trabaja mucho mejor y más contento y más feliz y tal, en un entorno diferente que no en este. Entonces, si no estás alineado, no te gusta lo que haces, no... Yo lo intento ver ahora ¿no? con procesos que he vivido desde un punto de vista del bien común, ¿no? Es decir, o sea, más allá de la afinidad que tengas con la persona, si tú ves que no funciona, al final estás haciendo daño al conjunto y ahí Claro. tienes probabilidad, pues imagínate que la empresa se vaya a pique y se vayan 100 por culpa de que tú no te atreviste a tomar una decisión, ¿no? O sea, es Esa poner visión... siempre el bien del grupo por encima del bien individual o tal. Si lo piensas así, que es justamente el problema, ¿no? Se Esa te visión es soluciona esa parte de Esa autoridad, visión es súper interesante, ¿no? porque imagínate, cuando tienes un grupo de 5 personas que te reportan a ti y uno es un cenizo, los otros 4, ¿qué están pensando? O sea, cuando echas a alguien y la gente dice, menos mal, vas tarde, como CEO, vas tarde. Entonces, tienes que tomar la acción antes de que se enquiste y antes de que sea como muy evidente, porque hay un agravio comparativo con la gente que está pencando, comprometida con el proyecto. Entonces, no solo lo haces porque esa persona no está haciendo bien su trabajo, sino lo haces porque, hostia, yo quiero, o sea, si juego en el Barça, quiero a los mejores jugadores conmigo, porque me aseguro que ganamos todos, ¿no? Entonces, siempre quiero jugar con la gente top. Cuando alguien no es top, pues o conseguimos que se vuelva top o cambiamos y ya está, y no pasa nada. Bueno, vamos a poner estos 6 grupos que tienes, ¿no? Mm, Que tienes, entiendo, sí. 6 líderes en cada uno. Vamos a poner que entraras en tu propia compañía. ¿Cuánto tiempo das a una persona para ver que lleve ese grupo bien y que mides? O sea, normalmente esto es un poco de gut feeling, pero o sea, de instinto, ¿no? Pero intento ver si es un tema de toxicidad de la persona o es un tema de resultados. Si es tóxico, despido inmediato. Farfulla, mete por detrás, no respeta, o sea, Soft skills muy malas, ¿no? terribles. Terribles. Fuera. Ok. Esto hay que tomar la decisión relativamente rápido. Y segundo, el tema de las... Otro puede ser por aptitudes, pero esta ya te digo, primero tienes que evaluar qué está ocurriendo, porque, en serio, yo utilizo un framework, cuando explico a los managers, uso un framework muy sencillito que es no sabe, no puede, no quiere. Y entonces, oye, cuando algo no está ocurriendo, puede ser por este tipo de 3 factores, ¿no? Uno es no sabe, es decir, alguien no está dando lo que puede dar porque le falta conocimiento. Solución fácil, formación, tal cual, ya está. Si alguien sabe lo que tiene que hacer, es decir, tiene el conocimiento suficiente para hacerlo, puede ser que no pueda. O sea, puede ser que es que el departamento aquel no me deja, es que el proceso no me permite, es que me falta la herramienta, es que... ¿Vale? Desbloqueemos. O sea, tu trabajo como CEO es desbloquear esa situación. Ponerle la herramienta, cambiar el proceso, lo que sea, para que tenga la máxima autonomía posible de trabajo. Entonces, si alguien sabe y puede, falta el querer. Y el querer es un tema motivacional. Y ahí pueden haber componentes, situaciones personales, afinidad, todo lo que sea. Y eso tienes que evaluarlo un poco más a corto plazo. ¿No? Oye, esperamos que el resultado fuera este, estoy viendo que no está ocurriendo esto, cuéntame un poco cómo lo ves tú, ¿no? Pues no estoy alineado con los objetivos, no me gusta la estrategia, la herramienta creo que no es la adecuada, oye, ¿cómo podemos trabajar en esta línea? Puedes recuperar a la persona. Pero en ese tipo de reunión verás si la persona está alineada o no está alineada. A mí me ha pasado que me ha dicho, oye, Carlos, no me alineo con tu visión técnica de hacer las cosas. Súper lícito. Pues como para bien o para mal van a ser así, pues si no estás cómodo, pues lo mejor es que nos vayamos, ¿no? Ya está. Es decir, si vas a trabajar en un entorno donde técnicamente tal, yo creo que puedes aprender un montón de lo que vamos a hacer. Pero si no te interesa o lo que sea, pues encantado, oye, aquí está la puerta sin ningún tipo de problema. Gente que le cueste la comunicación porque no esté acostumbrada y es un CEO que era muy bueno técnicamente, pero en el momento que su empresa empieza a petarlo y crece muy rápido, tiene que empezar a tener conversaciones y no sabe a dónde voy. Yo creo que el coach te puede ayudar muchísimo. Sí, hay que buscar un mentor, un coach que te ayude en algunas cosas en ese sentido, ¿vale? En esta parte, que buscarías un coach comunicacional.
vamos a decir, alguien que te ayude a... Yo miraría por caso. O sea, yo soy bastante pragmático. Me gusta buscar ayuda para resolver problemas concretos, no de forma general, ¿vale? Es decir, esto de IA para todo. Bueno, vamos a ver qué casos de uso necesito, entonces me enfoco en esto y resuelvo este problema en concreto, ¿no? O sea, y a partir de ahí voy iterando, porque normalmente se suele hacer más rápido y tal. Entonces, un CEO bueno, o sea, un CEO que tenga que empezar a hacer comunicaciones, por ejemplo, sobre temas de personas, reestructuraciones y demás, si tienes a alguien bueno de recursos humanos, te va a ayudar los recursos humanos, ¿vale? Yo trabajo con gente, Monsoliván y compañía en Xing, gente que sabes que, o sea, te nutre y te ayuda positivamente en hacer cosas, porque su expertise es ese, más que el tuyo. Lo tienes que hacer tú, pero te puede ayudar. Entonces, si tienes la gente adecuada, otra vez te va a ayudar en hacer ese tipo de cosas. Puedes buscar soporte externo. Y luego hay algunas técnicas, hemos hablado muchas veces, he compartido en Siroco la parte de comunicación no violenta. Es un libro y técnica bastante súper conocido que funciona bien, oye, basado en hechos, un poco intrusivo. Oye, he visto esto, esto me hace sentir así, me gustaría ver esto, ¿cómo lo ves, no? Entonces, Vamos a incidir en esto, es muy interesante esto de me hace sentir a mí, sí, que ya no es a nivel CEO equipo, es entre dos personas de un mismo equipo sí. que por lo que sea empiezan a... ¿Cómo se resuelve esto, Mm, esta técnica que me gusta mucho de mm, a mí me hace sentir así sí. y no puedo O sea, cambiar esto? el ejemplo es muy sencillo, es decir, cuál es la forma instintiva de quejarte a alguien? Tú Tú, eres. tú tienes la culpa de... Vale, entonces, ¿esto qué es? Estás prejuzgando, tal. Y además lo bueno es que no tienes el contexto que hay detrás, ¿vale? Hay el típico libro de Los hábitos de la gente altamente efectiva. eh, Habla de el primer principio, explica una historia en el que el autor va por el metro de Nueva York y se encuentra un par de críos que están dando por saco en el metro, a lo loco, ¿vale? Y hay un señor, el padre de los niños, que está ahí al lado sentado y tal, un poco cabizbajo. Y entonces los niños se ponen en ese plan molesto que están molestando a todo y nadie dice nada, ¿no? Entonces el autor del libro, con proactividad, le dice al señor, oye, disculpe, ¿son hijos suyos? Sí, sí. Es que están molestando a todo el vagón del metro. ¿Puede hacer algo? Y el señor dice, pues mire, sí, pero me tendrá que perdonar porque venimos del hospital, su madre acaba de fallecer. Y lo explica de tal forma como que no sabemos lo que ocurre detrás de las situaciones, tú solo ves la parte exterior. Entonces, evidentemente, si el autor del libro hubiera conocido ese tipo de situación, pues probablemente no le hubiera dicho nada o le hubiera hablado de una forma diferente. Entonces, ese es uno. A mí me ha pasado muchas veces, mi hija mayor, Valentina, se marea con el coche, antes de entrar en el coche ya está mareada. Entonces, recuerdo una vez cuando ella era más pequeña, que yo iba con el coche, alquiler, volviendo a casa, y entonces ella estaba en el asiento de atrás, y me mareo, y lo típico, me mareo, y yo iba buscando aparcamiento súper lento, pisando huevos y tal. Pasó un coche, ven, cabrón, hija puta, tal cual, etcétera. Y yo pensaba, y yo soy de los que no grito, soy súper tranquilo conduciendo, tal. Y pensaba, es normal que lo haga, pero si supiera que tengo una niña mareada en el coche, seguro que no me hubiera tocado el claxon porque hubiera entendido la situación. Pero tú qué ves, un tío pisando huevos. Esto es un guiri o lo que sea. Entonces es súper interesante el contexto. Entonces todo esto lo explico porque es un poco la parte fundamental de este concepto de la comunicación no violenta, en el que, oye, pues yo tengo frío. No, no hace frío. A ver, un momento. Yo tengo frío, igual tú no tienes frío, pero yo tengo frío, esta es mi verdad y mi verdad es incuestionable. Entonces, este concepto de decir, oye, Borja, he visto que la última semana, a la reunión que tenemos de las 9, has llegado a las 9:15. Esto es un hecho, es incuestionable, no estoy jugando, es un hecho. No estás comprometido. Lo que puedo decir es, esto a mí me hace sentir que no estás comprometido, ¿vale? Te pediría, si puedes, que llegases a la hora correspondiente. ¿Cómo lo ves? Y entonces tú ahí me puedes decir, oye, Carlos, pues tienes razón, pero es que, mira, mi mujer no sé qué, o el niño no sé cuánto, o mis suegros no sé qué, y esta semana pues he ido más de culo y no he podido montármelo. Ah, pues no hay ningún problema. Ahora ya entiendo por qué estás llegando tarde y no hay ningún problema. Entonces, antes de disparar y juzgar directamente, es exponer lo que tú estás viendo. Entonces, tu realidad es tu realidad. Entonces, si a ti te hace sentir que yo no estoy comprometido, es tu realidad, no hay ningún problema, pero te voy a dar el contexto de por qué estás sintiendo eso. Entonces, yo no puedo decir que no sientas que yo no estoy comprometido, sino es una realidad que tú tienes y eso es incuestionable. Por eso cuando dices, en vez de tú eres, sino a mí me hace sentir, eso es incuestionable.
Entonces es una muy buena forma de cada uno poner su punto de vista sin juzgar al otro y que de alguna forma se pueda poner encima de la mesa lo que realmente está ocurriendo. Vale para la vida, ¿no? No. Bueno, esto Solo que en las empresas, como suelen ser gente que igual no ha sido escogida, pues surgen muchos conflictos. con mi mujer lo hacemos. Vanessa, Vanessa, he visto que me hace ha sentir. pasado esto tal cual estos últimos días. Me hace sentir que tal cual. Tiene razón. Tal cual. Yo creo que ha sido la única vez que he conseguido en una charla con mi mujer, en una discusión de estas, que realmente hubiera... Entonces esa técnica funciona bien porque te expone desde el punto de vista de, oye, es que eres un cabrón, es que siempre llegas tarde, es que nunca piensas en tus hijos. Claro, tú. Y siempre le digo a mis hijas, a mi hija Valentina, digo, oye, acuérdate, cuando apuntas con el dedo, 4 dedos te apuntan, o sea, 3 dedos te apuntan a ti, ¿no? Cuando apuntas con el dedo, 3 te apuntan a ti, o sea, que vigila. Nosotros hemos metido un psicólogo en la compañía y ahora con perspectiva puedo decir que es una buena decisión porque todo lo que estamos hablando, insisto, es teoría, está genial, Sí. tú tienes la experiencia, lo has vivido, lo vives, pero hay tantas casuísticas y tantas personas, cada una con sus vivencias, que el que tengan a una persona a la que contarle Sí. todo lo que sienten para poder luego tener herramientas, está, ¿no? Por el feedback que recibo. Digo, es algo que recomendaría si tienes presupuesto como Sí. entrenador y como el fisio, pues Sí. que puedas tener un psicólogo que ayude, ¿no? Sí, total. Yo he tenido psicóloga y súper contento. Y a veces, además, no hace falta que algo te duela muchísimo para ir. Es decir, oye, igual, cuando algo notas que algo no funciona bien, a nivel de motivación, a nivel de energía, a nivel de preocupación, lo que sea, oye, ves, porque igual te da 4 recursos muy sencillitos que puedes aplicar, ya está, no hay problema. O sea, vale la pena. O sea, Sí, no, yo me refería más en el tema compañía, que lo, Y compañía también. que lo recomiendo porque esa parte que estamos hablando, pues no todo el mundo tiene los mismos skills o directamente no se atreve. Entonces, poder tener una vía en la que poder soltarlo ahí Totalmente. me parece fundamental. Totalmente. ¿Qué te parece si hablamos un poco de IA? Ujú. Que además últimamente me está explotando mucho la cabeza con la IA y claro, habiendo vivido toda la época desde que Internet nació hasta hoy y ayer que nuestro querido CTO, al que has formado, me enseñó algo. Digo, mira, esto lo he hecho, me dijo, esto lo he hecho en 10 horas, ¿vale? Algo que necesitamos, que para Semanas, compañías probablemente. tipo la nuestra, que siempre estamos montando cosas, el poder montar MVPs, imagínate, algo muy potente que necesitamos. Y le dije, ¿cuánto hubieras tardado en hacerlo con la mejor metodología el equipo técnico, ¿no? De 3, 4 meses. Claro, de repente esto... Bueno, también le pregunté, ¿has mirado una línea de código? Me ha dicho, no. Claro, tienes que saber, pero no ha mirado una línea de código. O sea, me explota la cabeza en el sentido de cómo va a cambiar todo. ¿Cómo lo ves ya? O sea, ¿va a cambiar todo? Va a cambiar todo. ¿Y qué le decimos a la gente? Que se forme. Que se forme, ¿no? Sí. Los 2 grandes productos de consumo sobre IA pues son desde ChatGPT, que la empresa que está detrás se llama OpenAI, y Cloud está teniendo mucha tendencia. Arrancó más en la parte de software, pero ahora está expandiéndose a todo el mundo. Cloud, o sea, que es la empresa que está detrás, es Anthropic. Publicó hace unas semanas un informe sobre la exposición que tienen las profesiones a ser afectadas por la IA. Las más afectadas, matemáticas, física, desarrollo de software, finanzas, sales, ventas, marketing, o sea, todo lo que se puede hacer delante de un ordenador. Todo. Y las menos afectadas, todo lo que tiene que ver con proceso face-to-face real, ¿no? O sea, hardware, agricultura, fabricación, producción, etc. En la producción hay robots hoy en día, pero son robots especializados en hacer una cosa determinada. Cuando vengan los robots generalistas, luego vendrá la otra ola de pegada que ocurrirá ahí, que será la siguiente que vendrá. Pero la exposición ahora ya es real. Y valdría la pena recomendar que se formen como mínimo, cómo usar este tipo de herramientas cloud code, cloud cowork, para ver cómo su día a día lo pueden automatizar un poco mejor. Pero hoy en día le pasas a gente de finanzas o accounting, controlling y tal, esto está resueltísimo. Entonces, molaría ser la persona que es capaz de supervisar ciertas IAs haciendo cierto trabajo para identificar dificultades, errores o tal, y poder mejorar el sistema. Pero
la gran mayoría de casos están resueltos. Y el software es uno de ellos. Entonces, yo he estado haciendo reuniones en IFCO, donde mientras hacía una reunión de seguimiento de management, lanzaba una aplicación móvil que nos hacía falta para no sé qué tal, haciéndolo en paralelo. Entonces, Una hora. sí, hora y ¿Te hubieras media, tardado en otra? semanas. Sí, sí. El orden, o sea, yo creo que se ha reducido, o sea, ha bajado el orden de magnitud. Lo que antes eran semanas, ahora son días. Lo que antes eran días, ahora son horas. Lo que antes eran meses, ahora son semanas. O sea, sea, puede utilizársela ya para escalar una empresa perfectamente, ¿no? Que esté sí, y para lanzarla desde cero. Yo, de hecho, en el sector de Internet, hablando de las empresas de startups, ¿qué se solía hacer para escalar una herramienta, para escalar un startup? Tú encontrabas un problema a resolver. Oye, nos hemos dado cuenta que las empresas que hacen gestión legal pues necesitan un sistema para hacer. Tú desarrollabas el sistema y se lo vendías a todo el mundo legal. Y eso escalaba de forma infinita. Pero ocurre que de 6 euros de servicio, en el caso de, por ejemplo, dar asesoría legal, cuando se cobran 6 euros de servicio, uno va al software que da soporte al servicio. Con la IA, la capacidad que hay para dar el servicio completo ahora es factible. Ahora el equipo comercial lo puedes tener con IAs, el equipo de marketing lo puedes tener con IAs, incluso el propio dominio, el propio asesoramiento legal lo podrías tener con IAs. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el sector de Internet? Oye, en vez de montar un software para asesorías legales, sé la asesoría legal. Y en vez de capturar 1 de cada 6 euros, capturar 6 de 6 euros. Y esto, en vez de llamarse software as a service, se llama service as a software. Es como que se ha democratizado todo a lo bestia, ¿no? Este sería un poco el, ¿no? Ahora puedes tener No falta que seas gente programador trabajando o no programador, 24/7. necesitas gente que piense un poco, ¿no? Ahora la esencia vuelve a lo que hablamos al principio. Vuelve a qué problema resolvemos. Al final todo es lo mismo. Al final es, o sea, ¿qué problema resolvemos? Si encontramos un problema razonable y lo resolvemos, la gente pagará por ello. Todo lo que ocurre para resolver ese problema es anecdótico. Si tienes un equipo de gente interna o externa, o usas herramientas X o Y, o es una IA o no lo... Todo esto es parte del cómo, no parte del qué. Entonces, va de encontrar el qué. Entonces, ¿qué está ocurriendo con los perfiles de desarrollo de software? Que aquellas personas que solo desarrollaban software y ya está, a mí me gusta escribir código. Lo que hablamos un poco del modelo de task versus purpose, ¿no? O sea, la gente que solo estaba enfocada en que su purpose era su task, están fuera. La gente que entendía que su rol, aunque escribieran código, era resolver problemas, ahora saben que la tarea que hacían de escribir código la va a hacer una máquina y su foco es resolver el problema. Entonces, aquellas personas que se dedicaban al mundo de desarrollo de software, que tenían orientación al negocio y al producto, son la gente que se va a acabar quedando. La gente que no sea capaz de definirse como voy a resolver este problema, sino que se defina como este es mi trabajo y esto es lo que yo hago, están fuera. O sea, propósito, propósito y propósito, ¿no? Propósito, ¿Qué propósito. es lo que tengo que arreglar? Correcto. Y que ese siempre sea el foco, Sí. independientemente de la herramienta. Sí. Vamos a ponernos... Pero que esto es real, es Sí, decir, sí, sí. que lo leéis por ahí y parece que sea tal. Yo tengo en casa tres agentes corriendo, uno haciendo actividad comercial de una actividad que tengo en paralelo, vendiendo gente. ¿Les pones nombre? ¿Cómo las has llamado? En algunos, mira, tengo una gente que se llama Nora Bale, que vende dominios por internet. Esta es una, que le he dado entidad propia. Tengo otro que está utilizando mi identidad. Esto me parece... Bueno, digamos que tengo un proyecto en el que tengo una identidad, o sea, soy yo, pero tengo una identidad separada. Es decir, soy Carlos Buenos Vinos, pero dentro de... Imagínate que dijéramos, oye, créame un mail de carlos.buenosvinos@siroco.com. Soy yo, pero podría una gente impersonarme como Carlos Buenos Vinos desde el punto de vista de Siroco. Entonces, no es Carlos Buenos Vinos personal y todo, sino en ese contexto en concreto. Entonces, tengo una gente que sí que está trabajando con Carlos Buenos Vinos en un contexto determinado y está haciendo acción comercial. Y acción comercial es... Busco empresas para vender. En tu marca, que tiene su fuerza. Correcto. ¿no? Busco empresas para venderle un servicio X, encuentro qué personas son las adecuadas en LinkedIn para venderle el servicio, les contacto por correo, si puedo encontrar correo electrónico, les contacto por correo electrónico, si no por LinkedIn, si me responde, les envía la información de la guía, del material del producto, etcétera, tal, tiene mi link para agendarme una reunión. Esto es una realidad. Sí que hace falta cierto conocimiento técnico, pero se va a democratizar en cuestión de, yo creo que 4, 5, 6 meses y cualquiera podrá hacer un next y tengo una gente funcionando. Y esto lo lanzará
De hecho, Cloud, la gente que esté siguiendo Cloud ya ha hecho movimientos en los que al principio Cloud era un chat tipo ChatGPT, ahora ha avanzado a la parte de tareas, donde le puedes compartir tu Excel y tal, y hace cosas sobre el Excel directamente, y han activado ya hace poquito un par de funcionalidades para tener a la gente en remoto corriendo. Es decir, yo tengo el Cloud en mi ordenador con un botón funcionando, le activo el remoto y desde mi teléfono, mientras estoy en el gimnasio, puedo interactuar con él para que haga cosas por mí mientras estoy en remoto fuera, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver en cuestión de muy poquitos meses, va a estar presente. O sea, la recomendación, vamos a poner casos prácticos. Tú has formado a nuestro CTO, Ujú, nos hemos programado un Shopify entero, ujú. incluso ahora estamos uniéndolo con un YouTube entero. Sí, O sea, ojo, ¿no? Ojo, top. top. Eh, de repente se encuentran con una herramienta Ujú, para cualquier equipo técnico, para un programador, que programa sola, ujú, ¿verdad? ujú. ¿Cómo empieza esa transformación? ¿Qué le recomiendas a los programadores en sí? Entiendo lo del por, pero vamos a poner ese caso, ¿eh? Ujú. O sea, nuestro CTO se junta, oye chicos, esto eh, programa por 5 y acelera por 5. ¿Cómo nos organizamos? Ujú. ¿Cómo empezamos? A mí la metáfora, O sea, quiero decir, nos empezamos a formar todos, hago un plan de... ¿Qué le recomendarías a todos los equipos técnicos que pueda haber en miles de empresas? que arranquen lo antes posible, es decir, o sea, Ayer, poner la tarjeta de crédito y pillarse una cuenta de cloud es inmediato, que empiecen. Cloud, o sea, Anthropic tiene varios cursos online totalmente gratuitos que te explican cómo funciona y tal cual, y vale la pena arrancar y probarlos. O sea, que empiecen ya. Y entonces, en la parte de IA hay como dos corrientes. La corriente que se llama herramientas de copiloting, que puede ser un ChatGPT, es decir, alguien que me ayuda, que se sienta conmigo y me ayuda, y las herramientas de autopiloting, ¿vale? Entonces, ahora estamos en la transición entre copiloting a autopiloting. como el coche, ¿no? Exactamente. Entonces, para tener autopilot corriendo, vale la pena entender cómo funciona el copilot. Es decir, vale la pena decir, oye, ¿qué tengo que hacer con mi sistema de IA? Con Cloud, en este caso, hay varias herramientas, pero Cloud es una de ellas. ¿Qué tengo que hacer para que me ayude a desarrollar lo más rápido posible? Entonces, nuevamente, hay varios temas, pero una parte fundamental tiene que ver con las habilidades. O sea, una habilidad no deja de ser un fichero de texto, un fichero... Es que es un fichero de texto, ¿eh? Que explica un poco, oye, para subir a producción se hace esto, esto y esto. Antes hablamos de los working agreements. Pues un working agreement es una skill, ¿vale? Explica cómo se hacen las cosas y tal. Entonces, cada vez que la gente o cada vez que la IA quiera hacer alguna cosa en concreto, va a leer esa skill, la va a tener en cuenta, es una habilidad que tiene y la va a ejecutar y va a seguir el procedimiento. Genial. Entonces, cuando trabajas con Copilot, tienes que irle dando habilidades, algunas están públicas en Internet y otras te las puedes escribir tú y te acostumbras a utilizar el Copilot. Una vez que tienes un Copilot que funciona como a ti te gusta, el paso natural al autopilot es decirle, oye, a mí la metáfora que me está funcionando con el autopilot es pensar como si fuera un empleado. Olvidaos de la parte techie, de IA y tal cual. Imaginad que contratáis a una persona con habilidades técnicas muy buena eh, que mañana empieza a trabajar. ¿Qué harías? Lo que le pides, ¿no? Crearle cuenta de correo electrónico, crearle acceso a las herramientas, explicarle cómo se despliega producción. ¿No? Un onboarding de empleado de toda la vida. Funciona exactamente igual. La diferencia es que va muy rápido, lo hace muy bien y es 24/7. Y en vez de costarte X, pues te cuesta la décima parte de eso. Entonces, pero eso necesita explicarle cómo hace el trabajo, que tenga las cuentas, que tenga los accesos, que tiene que irse a este repositorio de incidencias, donde están las tareas listas, que coja una tarea, que haga cierto proceso, que cuando la acabe lo teste, que luego vaya y la marque como completada, que luego lo compruebe que está funcionando bien. O sea, lo que haría una persona, solo que en vez de hacerlo una persona humana, lo está haciendo un Vale, agente. voy a ponerte lo más difícil, ¿vale? Vamos a hacer otra vez un poco de mentoring. Mm, Siroco.com, sí, ¿sí? Enteramente 100% full desarrollado por nosotros, ¿no? sí. Nosotros en un momento decidimos que nos íbamos de Shopify y construimos todo un sistema, obviamente donde estamos cobrando a clientes Mm, y a la vez estamos desarrollando ahora una red social para integrarlo todo y tener como todo el sistema, ¿no? Ser YouTube, Shopify a la vez y que nadie salga de nuestro sitio. Claro, ya está desarrollado ujú, sin IA, sí. ¿no? ¿Cómo lo integras con la programación antigua? Lo puedes hacer, o sea, se hace directo, es decir, ¿Qué todo. recomiendas? O sea, lo que recomiendo es, uno, lo más importante en el tema de las IAs es el contexto. Y la gente necesita que le digas cómo trabajamos en Siroco. Si no le dices nada,
intentará inferir un poco lo que sabe de Internet y tal, y aplicar, o sea, evidentemente hará un proceso primero de escaneo del código, mirará cómo está funcionando, intentará hacerse una idea. Pero si le das contexto de cómo es el proyecto, qué tipo de tecnología estamos utilizando, cómo desplegamos, seguirá esas guías. Otra vez, el Working Agreement. Si lo tenemos documentado, seguirá ese proceso. Entonces, O ¿qué sea, es? la IA la integrarías como un programador más que Sí, viene a ayudarnos, ¿no? correcto. Que además, Vale. piensa, un programador le puedes decir, oye, IA, pues mira, ¿dónde está el listado de tareas que tenemos que hacer? Lo tenemos en esta aplicación, ¿vale? Y están aquí listados. Pues tú tienes tú un usuario, hacemos una cosa, cada día te miras no sé qué, eliges la tarea, te la asignas tú, empiezas a desarrollarla, primero aplicas así, haces un pull request, que es decir, coges el código, lo comiteas en un sitio para poder ver la diferencia del cambio que quieres hacer, esperas a que un developer humano lo apruebe o no lo apruebe. O sea, la metáfora que mejor funciona a mí en todos los casos es tienes un humano, tienes un empleado trabajando 24/7. Los mismos principios de cómo lo formas, cuál es el onboarding, qué tipo de herramientas usa, qué tipo de procesos sigue, es el mismo concepto. Tiene que estar documentado en algún sitio. Y a la IA le das esa documentación para que lo pueda seguir. Súper interesante esto. Sí, pero Asusta un poco. es, Porque, claro, asusta, con la velocidad que va la IA, da, ¿qué pasa? Que necesitas da oportunidad. O sea, yo creo que una da, oportunidad infinita. Me gusta el término de democratización, pero el cambio de mentalidad que tenemos que tener todo el mundo para esto, ojo, ese equipo ahora tiene que pensar de otra manera ya, ¿no? más que de otra manera, Sí. O sea, que tiene que estar preparado para cómo manejar ese agente que te programe rápido y que tú seas capaz de llevar el ritmo y los procesos adecuados entre humanos para que total. no se pase de madre, ¿no? Sí, o sea, creo que aparece un proceso en el que, imagínate que tú y yo somos un equipo o sea, pertenecemos a un equipo de ventas y tenemos 5 comerciales. Si metemos un agente, hemos contratado a un agente, ¿vale? Es el sexto. Tenemos documentados los procesos, los está haciendo y sigue el proceso de ventas. Claro, el siguiente paso natural es decir, oye, si esto funciona, ¿cómo lo escalamos? Y en vez de tener un agente, tenemos 10. Entonces, ¿cuál es el rol de los otros 5? El de managers. Que sean mejores los 10 que tengo haciendo. O sea, cambia el rol. Pero Ahí tu voy. rol es decir, oye, Borja, que sepas que ahora tienes 5 personas a tu cargo que son agentes de IA. ¿Cuál es su trabajo? Tienes que monitorizar que lo que están haciendo tiene sentido, es correcto y hay maneras de mejorarlo. Como harías con un empleado normal y corriente. Entonces, si ves que, por ejemplo, O sea, el cambio un poco, pensemos un poco a nivel macro, es que la gente piense más, ¿no? la gente es que piense La más, gente tiene que pensar más Sí. en vez de ejecutar menos. sí, Estamos en una era en la que te va a tocar, te va a tocar pensar más. te va a tocar pensar, Llega la IA para que pensemos más. o todos vamos a ser managers. Yo creo que Todos vamos a ser todos vamos a managers. ser managers, Vaya- como mínimo. Puedo decir, vaya putada. Sí, es un rollo. Lo que pasa es que, bueno, la parte emocional igual hay que verla, igual te la ahorras, pero que es la Sí, parte no, desde luego. difícil de personas. Anora está, ¿no? Sí, pero esta Bueno, parte puedes de, empezar a también tener cierta relación, ¿no? oye, no estás llegando a los objetivos. No, pero es decir, para mí este concepto es, Puedes oye, probar al varias, final, varias estrategias con... ¿qué necesito? O sea, necesito poder supervisar a esos agentes para ver que el trabajo que están haciendo es fino como a mí me gustaría. Porque si no doy contexto a un agente comercial y empieza ahí a lo loco, puede enviar unos correos electrónicos, una chusta. Puede enviar unas cosas de no sé qué. Puede buscar un target que no es el adecuado, porque le falta contexto. Entonces, ¿cuál es mi trabajo ahí? Arranco agentes de comerciales, empiezo a ver qué están haciendo, monitoreo y les digo, hey, el estilo que queremos seguir es más este. Aquí os pongo ejemplos de lo que vale y ejemplos de lo que no vale. Automáticamente todos los agentes empiezan a convertirse, a comunicarse de esa forma, a comunicar de esa forma. Oye, el outreach que estáis haciendo, en vez de buscar empresas del sector no sé qué tal, vamos a buscar empresas que estén contratando con hiring no sé cuánto, con volumen de facturación, porque es un target mejor. Vale, genial. Entonces, ese proceso de management es el que creo que debería evolucionar una persona que estaba haciendo las trincheras y pasa a gestionar ese tipo de proceso, a mejorar para que los agentes saquen el máximo rendimiento posible. O sea, las empresas, los grupos humanos van a necesitar más managers, ¿no? Visto así, ¿no? sí, más, más gente que sepa dirigir a lo que sea. Correcto. O sea, más entender el proceso y el problema que estamos resolviendo y optimizarlo. Porque lo que antes perdía, o sea, si me miro una agenda normal y corriente, pues el 80% de mi tiempo, que era trabajo operativo, de enviar ese correo, contactar, etcétera, hacer el seguimiento, ahora desaparece porque me lo hace un agente, pero claro, tengo que garantizar que la calidad sigue siendo la misma o mejor. Entonces, mi trabajo ahora es decir, oye, puedo hacer más trabajo con mayor escala, pero tengo que garantizar que ese proceso es fino, fino. ¿Cuál es mi trabajo ahora? Observar cómo se hace ese trabajo y ajustar el proceso y el contexto que le doy a cada agente para que sea exquisito el contacto, la interacción, lo que haga falta. Incluso, oye,
no nos planteábamos abrir un mercado porque nos costaba un montón de dinero, pues igual ahora podemos plantear ir a un mercado que antes no nos entraba por presupuesto, pero ahora podemos escalar porque podemos contratar a un Michael, agente virtual que haga la expansión en Alemania. A ver qué pasa. Entonces, algo que no entraba en tu budget, ahora entra en tu budget. Y esa persona que antes no vendía en Alemania, ahora le toca supervisar a alguien que puede vender en Alemania. Entonces, yo creo que hay un uplift, ¿no? O sea, yo creo que cada persona va a tener la oportunidad de ver el proceso el problema que resolvía antes, verlo menos desde la trinchera y más de una forma holística. o sea, pasamos más a resolver problemas Estoy de que a acuerdo. estar Que rellenar el dato en el que Excel. rellenar el dato en el Excel, O ¿no? sea, yo creo que de forma natural te empuja Vamos a que a la task sea de la gente y el purpose aflore más dentro de tu día a día. por ver algo muy positivo, ¿no? Ujú. Esto que estamos diciendo. Yo creo Porque que, yo creo que entiendo sí. que la IA, todo ese miedo de pues, que la gente pueda perder puestos de trabajo, pero bueno, si lo miramos así, ¿no? Oye, dale la vuelta a la tortilla y enfócate en lo que tienes que resolver. Entiendo Correcto. que mucha formación, ¿no? O sea, Formación. formación Formación. full. ¿Ves que las empresas tengan que tener un director de inteligencia artificial? Aquí tengo mixed feelings. Tener a alguien dedicado seguro que acelera el proceso, seguro, pero El tío de la IA que... sí, lo que pasa es que no me gusta mucho porque si pensamos en la esencia del management, la IA es parte del qué, no parte del cómo. O sea, perdón, es parte del cómo, no parte del qué. Entonces, si yo soy el responsable de Customer Support para que mis clientes tengan una experiencia ole, 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 ¿vale? Esto Víctor Cooper, exactamente. Vender como cracks, también muy recomendable el venta. Una experiencia ole, ole, ole. Mi trabajo es ver cómo cualquier tipo de tecnología nueva disrupta el servicio que doy. Entonces, de alguna forma, forma parte de mi objetivo como manager encontrar la manera de resolver mi problema de forma más eficiente, más escalable, más efectiva. Por lo tanto, cada director en ese sentido debería estar mirando cómo la IA puede mejorar los problemas que estoy resolviendo. Sí, pero lo normal es que Pero pues, como faltará formación, no esté familiarizado y vayas me lo voy a inventar, ¿eh? Vayas al director de IA y ayúdame en el cómo, que yo correcto. tengo claro el qué, ¿no? Entonces, yo creo que una figura así puede tener sentido, pero solo menciono que tengo un poco de sentimientos encontrados porque debería ser de alguna forma parte de la responsabilidad de cada manager. Pero casi que tener a alguien que le dices, oye, dispara IA un poco a todas las áreas de la compañía. Más que eso, prefiero que sea alguien que ayude a cada director a que entienda lo que se puede hacer con la IA y que empiece a identificar casos de uso en los que aplicar IA puede funcionar. Sí, más allá que le pongamos nombre, pero sí que, ¿no? Yo creo viviendo un poco esta problemática, ¿no? El poder tener a alguien que me acompañe a cómo lo utilizo, ¿no? Ujú. Pues el CTO, ¿no? Yo creo que esto, yo Mismamente. creo que esto es relevante. Yo creo que esta sería la manera. Es decir, Tiene que ser el hay CTO. una pedagogía y una formación que va a ser necesaria para que cada director pueda maximizar el impacto del uso de una nueva tecnología. De hecho, a nivel de inversión de startups, esto ocurre. Es decir, hay ideas de negocio que con la tecnología actual no son escalables o no son rentables. Entonces, lo que suelo decir es que cuando la misma idea, en un momento determinado en el tiempo, puede ser no rentable para lanzar, y 5 años después puede serlo porque ha habido un contexto, un cambio en el contexto regulatorio, por ejemplo, antes no se podía y ahora se puede, o de tecnología que permite que una idea que antes no era rentable, ahora lo sea. Y con la IA pasa esto. Es decir, ha habido un cambio tecnológico que hace que el customer support se pueda gestionar de una forma diferente, que la gestión de inventario se pueda hacer de una forma diferente, que la parte de finanzas, facturación e impuestos se pueda hacer de una forma diferente. Todo lo que está delante de un ordenador. Me ha quedado eso, ¿no? O sea, cualquier cosa que sea mover un ratón y un teclado es Nos vamos todos sujeto. para casa y ya está. Pero eso significa creatividad, gestión de marketing, generación de contenido, trabajo comercial, trabajo de sales. Esto se lo escuché, no sé si fue Apple Gates, no recuerdo, ¿no? No creo que fue el de Amazon, ¿no? Cuando venía la inteligencia artificial ya hace años, se preguntaba, ¿cómo puedo saber si mi negocio puede sobrevivir, ¿no? Entonces, vete un poco al core, al propósito de lo que hace. En nuestro caso, vendemos ropa, no hay ningún problema. Sí. La cosa es cómo hacemos ahora a todos aquellos que puedan tener un problema, que les decimos, sabiendo, ostras, si la IA, ¿cómo pivoto en cualquier tipo de mini empresa cuando sé que todo lo que hago delante del ordenador lo puede hacer algo? ¿A dónde voy? Que habrá sí miles, entiendo. O sea, primero, ¿Qué si hago? te planteas si lo hago o no lo hago,
El mantra es o te disruptas o te disruptan. Pero si ya lo estoy haciendo, no si lo hago o no lo hago, ya lo estoy haciendo. Si ya tienes claro que lo tienes que hacer y que te quieres disruptar, muévete, muévete muy rápido. Muévete rápido. Muévete rápido. Es que, claro, es decir, alguien que tenga la misma marca que tú o el mismo problema, o sea, está resolviendo el mismo problema que tú, que de repente reduzca los gastos a un 50%, es budget disponible que tiene para invertir en otra cosa y lanzar un producto nuevo, un servicio nuevo que te ponga adelante de tus clientes. Por lo tanto, claro, es meterle nitro a la gasolina. Por lo tanto, o sea, si lo pruebas y tiene sentido, lo que tienes que hacer es acelerarlo lo máximo posible. Porque todo ese tiempo y presupuesto disponible lo puedes invertir en otra cosa para dar todavía un mejor servicio. Lo que decía el CEO de NVIDIA. El objetivo de mis ingenieros de software es resolver problemas. Y cuando lo resuelven es encontrar nuevos problemas a resolver. Pues aquí pasa lo mismo. O sea, si me puedo eficientar gente dentro de mi equipo, liberar su tiempo, puedo usar ese tiempo liberado y el budget disponible para encontrar nuevos productos que lanzar, nuevos servicios que lanzar, dar una excelencia todavía mucho mayor, entrar en mercados que no tenía pensados en el budget, es decir, de repente te han inyectado velocidad y tiempo. O sea, el resumen es que la gente se disrupte porque si no la van a disruptar, Sí. ¿no? Y después dirán, ¿qué ha pasado? Pues, ¿Qué ha pasado? iba a pasar así. No he visto por dónde me han venido. Pues sí, ha venido. Y aún, entre comillas, que las empresas enterprise así grandes son bastante lentas, el proceso de decisión es lento, contratarlo, los productos todavía no están 100% seguros. Es decir, oye, pues hay que, lo típico, ¿no? Para desplegar un entorno 100% seguro habrá que pasar millones de checks. Pero startup pequeña, sencilla, tal cual, que... Saco. A saco. Que también A es. saco. A saco. A saco. Todo este conocimiento que tienes, ¿no? Que al menos yo cuando hago una sesión de mentoring contigo, como puede ser esta misma, Sí. y dices tú, vale, tengo este problema, cuéntame cómo lo has adquirido. O sea, cómo llegaste a tener tanto control de cómo manejar todo este tipo de liderazgos, empresas, personas. Ujú. ¿Cómo lo has hecho? Me he metido en millones de saraos desde siempre. Es decir, haciendo el símil con el tema de la startup, una startup es una organización cuyo objetivo fundamental es validar conocimiento. ¿Qué significa validar conocimiento? Si puedo hacer muchos experimentos, cuando haces un experimento, aprendes algo, ¿vale? La gente que hace muchos experimentos en muy poca unidad de tiempo aprende muchísimo. Y puede ser gente no más lista que tú, solo que han hecho más cosas que tú y más experimentos que tú, por lo tanto, han aprendido más que tú. Por eso una startup puede disruptar un mercado grande donde hay una enterprise como Microsoft y tal que domina el mercado, ¿no? Te aparece uno por la derecha y te adelanta, porque su ciclo de aprender es mucho más rápido. Pues aquí pasa lo mismo. En mi caso, como la peli de Slumdog Millionaire, ¿sabes? Donde cada pregunta la responde porque ha tenido una experiencia pasada en el que pues a mí me metí en el mundo de desarrollo de software, entré en el sector de startups súper pronto, me gustaba la gestión y estaba muy enfocado al negocio y al producto, me gusta la tecnología un montón, pero he llevado equipos técnicos muy rápido desde siempre. Y me gusta este concepto de mejora continua, ¿no? De continuar aprendiendo y tal. Llevamos una empresa, oye, funcionaba, probábamos cosas, aprendíamos y ya está, a probar cosas. Si te quedas estático, pues no aprendes. Si no pruebas nada, no aprendes. Y la compañía o tu carrera no evoluciona. ¿Recuerdas el primer equipo que dirigiste? El primer equipo que dirigí, sí, en Magister, probablemente magister.com. ¿Y cómo era ese Carlos? O sea, ¿cómo recuerdas qué errores tenías de aquella? Recuerdo que tenía, o sea, recuerdo tener miedo a tomar decisiones, como me imagino que lo que comentamos antes, ¿no? Cualquier fundador en primera instancia. O sea, recuerdo los primeros despidos, recuerdo las primeras situaciones complejas donde, pues yo qué sé, le das feedback a alguien y acaba llorando. Y piensas, hostia, habré hecho algo mal, he sido muy duro, ¿no? O tal cual. Entonces, recuerdo no tener control del estilo de liderazgo, ¿no? Intentar ir con un estilo determinado. Pero cuanto más te mojas y más cosas haces, más aprendes. Y ya está. Entonces, pues hay cosas en las que seguro que no las hice bien, o sea, me equivoco todos los días, pero la diferencia entre tú y yo es que si yo me equivoco 1000 veces, o sea, si yo intento 1000 cosas y tú intentas 10, te paso por la cara. Otra cosa es que luego sea mucho más inteligente que tú o menos que tú, pero la realidad es que si de forma iterativa pruebo más cosas y aprendo más cosas que tú, te barro.
O la probabilidad para barrirte es mucho O más sea, alta. tu aprendizaje viene de haber dirigido y haber tomado decisiones sin parar durante muchísimo Claro, tiempo y pues entiendo porque te gusta En el también toda esa Magister parte, estuve ¿no? 2 o 3 años probando cosas de forma intensiva, en Atrapalo estuve 2 o 3 años, luego en paralelo está un montón de consultorías a gente como PC Componentes, a gente como Filmin, a gente como Keybook. Claro, los he visto de todos los colores, o sea, de todos los colores. Entonces no es que sea más listo que nadie, simplemente que me he metido en muchos saraos. Recuerdo uno de mis primeros jefes en el Magister, señor Fabregas. Recuerdo una vez que me dijo una frase cuando me marché de Magister, me dijo: Carlos, complícate la vida. Complícate la vida. Y me gusta mucho ese mantra de decir, oye, métete en saraos, hay que meterse en saraos, hay que probar cosas, hay que empezar a arrancar. Un post no cambia nada, pero si lo haces de forma continuada, sostenida, tal cual, puede llegar a algo. Ese post que al final se acaba convirtiendo en viral y tiene un efecto que no te esperabas, pero tienes que publicarlo. Si no lo haces. Entonces, claro, la cantidad de cosas, o sea, la cantidad de cosas que disponible. Con mi hija, por ejemplo, me hace gracia el otro día, tuvimos una conversación, mi hija Valentina tiene 13 años, y hablábamos un poco del tema de Netflix, las redes sociales y tal cual. Mi posición es bastante hardcore, ¿no? Es decir, nada de móvil, tal cual, tiene portátil, tiene de todo, pero nada de móvil, etcétera. Y hablábamos un poco del tema de redes sociales, el consumo del tiempo, ¿no? Y le explicaba un poco eso, ¿no? Tu tiempo es lo más valioso y lo puedes invertir donde tú quieras, ¿no? Y le explicaba la historia de hubo una conferencia en Barcelona sobre temas de tecnología donde uno de los speakers era el responsable de un proyecto open source muy importante en aquella época, ¿vale? Y aparte tenía hijas y tal cual, etc. Y hubo una pregunta del público que le decía, oye, con todo tu trabajo, tu familia, etcétera, ¿cómo además puedes invertir tiempo en este proyecto open source, no? Te hablo hace unos 20 años, ¿eh? Y entonces el speaker dijo, stop watching fucking Lost. Dejar de ver la serie. Entonces, le explicaba un poco esto a Valentina, como diciendo, y además Valentina se lo escribió y se lo puso delante de su dormitorio, ¿no? El tiempo es súper valioso, la cantidad de tiempo que puedes invertir en formación de IA, solo con que dediques media hora menos de Instagram al día y media hora más de formación de IA al día, es que te coloca, Curva de aprendizaje te cambia. proyecta en pocos meses vista en un sitio mejor, ¿no? Me gusta mucho el tema del libro de hábitos atómicos del del James Clear, que habla un poco de eso, ¿no? De no busco el objetivo, sino me fío de tener un buen método. Entonces, mi método no es el objetivo, o sea, mi método es garantizar que cada día soy un poco mejor. Entonces, está la regla esta de si cada día soy un 1% mejor, acabo siendo 38 veces mejor al final de año. Pues este concepto de uso el tiempo para enfocarme en algo que me lleva en una dirección adecuada, yo creo que es killer. También Warren Buffett hablaba del tema de la fuerza más poderosa del universo, es el interés compuesto. Entonces, es el acumulado de todo ese tipo de cosas que vas haciendo, al final tiene un impacto brutal. Entonces, invierte en formación, invierte en probar cosas, en probar contenido. Si un proyecto no sale, no sale. O sea, no es un fracaso. En España vivimos un montón con el tema de que el fracaso, los errores. Prueba cosas, si sale, sale, si no sale, no sale, pero prueba. Como mínimo el aprendizaje te lo llevas. Le he pedido a Carlos al principio del podcast que me diga muchos tech famosos y últimamente llevas 3 o 4 interesantes. No sé si hemos dicho los fundadores de Google. ¿Tienes alguna anécdota con Larry Page y Sergey Brin? ¿Decían algo ellos? No son de mis favoritos, a nivel de management. ¿Quiénes son tus favoritos? A ver. No son de mis favoritos. Dime tus favoritos. A nivel de management, esto es mi ranking. Yo creo que Andy Grove de Intel, este era una bestia. Este era una bestia. En aquella época habían muchas menos herramientas y tal, y este era una bestia. Es controvertido, pero Jeff Bezos me gusta. Controvertido, ¿por qué? Bueno, porque este tipo de super mega ricos de Silicon Valley y tal son rarunos, pero si te miras lo que ha montado en Amazon y te miras los principios de valores y cultura que hay en Amazon, lo que llaman ser Amazonian, que roza el culto, ¿vale? La secta, pero si te miras los principios y cómo los viven en su día a día, eso es radical. O sea, es la diferencia de tengo una cultura con unos valores en la pared y lo vivo en cada decisión. Esto para mí es killer. Steve Jobs me gusta desde el punto de vista no de management, pero sí esa visión tiene charlas muy buenas donde habla un poco de eso de no podemos crear tecnología e intentar venderla, ¿no? O sea, todo empieza desde la experiencia del usuario hacia atrás. Entonces, lo que hablamos,
qué problema le damos al usuario, ¿vale? ¿Qué problema le resolvemos? Y vamos a construir lo que hay que hacer hacia atrás, no al revés. O sea, tengo una taza, voy a intentar, a ver a quién se la vendo. No, no funciona así. O sea, ¿qué problema hay real? Y construyo hacia atrás. Entonces, ese concepto de la experiencia de usuario, construir desde el usuario, involucrar al usuario y tal, esto de Apple es un valor importantísimo. Me gusta lo colgado que está Elon Musk. O sea, es un tipo que evidentemente no estoy Habría que alineado. entrar en su cabeza. No estoy alineado con muchas de las cosas que hace, ni muchísimo menos. Pero me gusta la figura disruptiva, colgada, de por qué no, ambiciosa, de por qué no, ¿no? ¿Por qué no en Marte? ¿Por qué no? Luego te puede gustar más o menos, es decir, evidentemente está llenando el espacio de satélites y de morralla y tal, y probablemente no sea. Pero me gusta esos atisbos de, hostia, ¿por qué no, no? O sea, de meterse, de tocar, de oye, pues llego en Twitter, no, pues era impensable echar a tanta gente. No, pues echo al 80% de la gente y todo sigue funcionando mejor o igual. Me gusta ese modo killer que tiene. Yo creo que es algo para, oye, que se puede hacer. No sería mi modelo, mi role model a seguir, pero sí que tiene algunos gestos que no me importaría que la gente se quedara con ellos. Vale, vamos a hablar de errores, ¿no? Que es, yo creo que la clave de que cualquier compañía sea exitosa. No hay otra, ¿sí? ¿Cuántas veces te equivocas y si de verdad le pones solución al tema o miras para otro lado? Ujú. ¿Te acuerdas de tus mayores cagadas que entiendo que serán tus mayores aprendizajes? Pónmelos ahí en un ranking de cagadas para que la gente también vea que se llega al conocimiento por error. Número uno, número uno es no echar a la gente antes. Que esto ocurre más en las fases iniciales de la carrera, lo que hablábamos de, ¿no? De tu carrera, ¿no? Que la parte final. O sea, es que cambia radicalmente tanto cuando trabajas con gente que mola. Es que es una pasada. O sea, es que un equipo que se entiende bien, que funciona bien, que te entiendes con la mirada, es órdenes de magnitud mejor, más potente, entrega mejores resultados y la gente que está dentro lo disfruta mucho más. Entonces, tardar en echar a alguien que no funciona creo que es fallo Número uno. Número uno de tus número cagadas uno. es... Y tengo los nombres en la cabeza de la gente que tenía que haber echado el primer día. Y me pasa como a veces me dices tú, ¿no? Bueno, a ver si cambia. Bueno, creo que veo brotes verdes. Le he dicho tal cual. Ya, pero ¿cuánto tiempo estás invirtiendo para que cambie? Tal. Entonces, a veces me he dejado llevar por la idea romántica de ¿y si lo rescatamos? Entonces, yo creo que hay veces que se podrían haber tomado la decisión. Entiendo que viste después de que pasase que el equipo empezó a funcionar mejor, la compañía empezó a funcionar mejor Sin duda. y pudo entrar más gente todavía en la compañía, ¿no? Porque si pensamos los despidos, insisto, porque a veces parece desde un punto de vista, ostras, no, es que entró mucha otra gente a trabajar precisamente porque el equipo funcionase mejor, ¿no? Sí, totalmente. O sea, recuerdo Manuel Roca de Atrápalo, que cuando me hizo el proceso de entrevista, me dijo, Carlos, quiero que la gente me haga cola en el edificio para entrar a trabajar. Como al Real Madrid. Tal cual, pero me dijo literal, ¿eh? Y me flipó. Manuel Roca es la parte más visionaria, más tipo Steve Jobs y tal cual de Atrápalo. Y sí, trabajamos en esa línea. Y había gente que llevaba mucho tiempo allí en Atrápalo que valía la pena que hubieran salido antes. Y hicimos limpieza y tal, pero se tardó más tiempo del que a priori, en retrospectiva, lo podría haber ejecutado mucho más rápido. Sí que a veces te dicen, oye, intentemos mirar costes de despidos y tal cual, intentas optimizar un poco. Pero la realidad es que te sale mucho más caro tener a la persona no adecuada dentro del equipo que el despido que puedas pagar. Y pagas lo que toca y todo lo haces lo mejor posible y o sea, todo legal, todo bien pagado, etc. Pero creo que ese es el número uno. Número dos. El número dos, yo creo que es la versión al riesgo. Este está bien, mira, está bien que salga el tema este. La versión al riesgo. En general, ¿qué ocurre? Como la gente tiene miedo al fracaso, sobre todo aquí en España y tal, por el tema cultural este de si fracaso y tal, y fallo, y me van a apuntar con el dedo para salir por la calle, y mira, el que se equivocó por la tarde, que compró mal, hizo la campaña mal. Eso hace que la gente se cohíba para tomar decisiones. Entonces, Jeff Bezos, hay varios modelos, pero Jeff Bezos lo materializa en un framework que le llama decisiones de una vía o de dos vías. One-way door decisions o two-way door decisions. Y lo que viene a decir es que la gran mayoría, o sea, de todas las decisiones que tomas en tu día a día, tienes que evaluar si son de una dirección o de dos direcciones. De dos direcciones.
Eh, tomo la decisión, si funciona me quedo, y si no funciona, vuelvo a cruzar la puerta y estoy donde estaba. ¿Cuál es el coste? El tiempo que haya perdido en cruzar una puerta, y tal, pero tengo el aprendizaje. La gran mayoría, o sea, y las otras decisiones que de una puerta hay decisiones que una vez que las tomas no hay vuelta atrás. Él lo que dice es que hay ese tipo de dos decisiones y que la gran mayoría de decisiones que tomamos, la gran mayoría, incluso a título personal, son two-way door. Son two-way door. Pues dale, ¿no? Pues dale. Dale. Entonces, si la decisión es two-way door, prueba. Es decir, no te quedes, ¿y si? Tal, si, cual. Toma la decisión, que la aprendes más rápido. Entonces, la gente que le mete morro y toma la decisión aprende más que tú y va más rápido que tú. Es así sencillo. Mientras estás en plan pensándolo, esto es lo que en negocio se le llama parálisis por análisis, es decir, me quedo paralizado analizando si lo hago o no lo hago. Tira millas, hombre. Y las que son one way door, que son la mínima cantidad, entonces sí que nos juntamos y nos lo pensamos. Pero ese para mí sería el problema número 2, que en mi inicio de la carrera pues sí que recuerdo algunas decisiones en las que la tomo, no la tomo, la tomo, no la tomo. Lo que pasa es que yo lo tengo algo así de forma general, que es que prefiero meterle morro a ver qué pasa. O sea, como soy un poco rebelde, no me gustan mucho las estructuras organizadas y tal cual, y me quejo del CEO, prefiero a ver qué pasa si le pego, a ver quién se queja. Y la gran mayoría de veces es que no se queja nadie, porque la gente está pensando en lo suyo, etc. Entonces, vale la pena echarle morro, sobre todo en ese tipo de decisiones, para ver lo que pasa. Entonces, reducir la aversión al riesgo para ser más atrevido o atrevida en la toma de decisiones, creo que es un factor determinante para el aprendizaje de la empresa y el tuyo personal, porque tú estás hoy aquí y mañana un manager podría estar en otra empresa, pero la habilidad que tengas para tomar decisiones rápido, sobrepasándote al riesgo, es un factor determinante para mí. O sea, Más de aptitudes. resumen sería tener el mejor equipo posible lo antes posible, Sí. ¿no? Y equivocarme lo más rápido posible, tomando decisiones de esas que le puedo dar la vuelta. Correcto. No, La esencia sería no las de las naves. maximizar el aprendizaje. Maximizar el aprendizaje. Entonces, ¿y cómo se maximiza el aprendizaje? Probando muchas cosas y equivocándote y otras acertando. Pero maximizas el aprendizaje y el mejor equipo posible. Ya está. Y si como CEO garantizas que tienes dinero para funcionar, acabarás llegando donde quieres llegar. Esa sería una buena Antes o pregunta. después, pero acabarás llegando donde quieres llegar. ¿A dónde quieres llegar? Que esa sería otra pregunta, ¿no? Yo en ese sentido no soy muy de... Me dejo llevar con el flow. Es decir, esto, los de YC Combinator, los de las startups, lo que te dicen es, cuando eliges un problema a resolver, ¿vale? Tú puedes tener una idea concreta de qué problema resolver, pero igual ese problema al final no es tan relevante. Pero lo que dicen es, evaluamos si el problema que quieres resolver está en un espacio de problemas en el que cuando tengas que pivotar, que sabemos que vas a tener que pivotar, cuando pivotes, ese espacio de las soluciones siga siendo suficientemente rentable para que encuentres algo. Porque si encuentras una solución, o sea, un problema que tiene un espacio de problemas, de soluciones muy pequeñito, cuando pivotes tendrás que irte a otra idea totalmente, radicalmente diferente. Pero si alguien lanza una idea, por ejemplo, en el sector de la gestión de datos en empresas, claro, data management en empresas es un espacio de solución muy grande. Tú puedes pensar en un problema en concreto, pero si esto no es un problema, puedes pivotar fácilmente hasta llegar a otro, porque tu espacio de la solución en el data management para empresas es un problema muy gordo. Entonces, una cosa que evalúan es eso, es qué problema quieres resolver y ese problema en qué espacio de problemas está. Porque cuando pivotes, seguirás encontrando una que suficientemente valga la pena. Oye, querías comentar sobre disfunciones de equipos. Hemos hablado un poco del tema de management, pero lo guay que de trabajar en Sirocco, yo creo que vuestros valores y principios deberían estar casi copy-pasteados del mundo del deporte, del juego del deporte en equipo. Sacrificio, esfuerzo, transparencia, colaboración. Igual a resultados. ¿No? Para evaluar un poco, hay muchos modelos para ver qué equipos funcionan bien y qué equipos no funcionan bien. Pero hay otra recomendación de libro que me gusta mucho, que es Las 5 disfunciones de un equipo, que es de Lencioni, si no recuerdo mal, un libro rojito, que explica una historia muy, muy guay. Y en el fondo el modelo que defiende es que para que un equipo sea full funcional, tiene que superar 5 disfunciones principales, ¿vale? Una tiene que ver con la falta de confianza. Es decir, no podemos ser un equipo funcional si no confiamos los unos en los otros.
parece de sentido común. Primero de Hay muchas técnicas para mejorar la confianza, desde irnos juntos y tal, y tener mejor relación, etcétera, hasta técnicas de, oye, Borja, déjame que comparta contigo cosas de mi vida personal, tú también, porque a veces si tú tuviste, pues si tu padre no sé qué y el mío también, pues igual conectamos en ese nivel y cuando trabajemos juntos, esa conexión, de la misma forma que si nos vamos a emborrachar probablemente o cantamos juntos ABBA en un karaoke, pues eso también nos marcará, ¿no? Entonces hay un nivel, esa parte de confianza hay que resolverla. La otra tiene que ver con poder discutir abiertamente de las cosas, ¿vale? Es decir, que haya una confianza, pero que haya, de alguna forma, una manera de trabajar en el que podamos hablarnos las cosas directamente. ¿Por qué? Porque aunque confiemos los unos en los otros, si cuando hablamos de temas no podemos discutir abiertamente, no podemos confrontarnos de una forma sana, el equipo no va a mejorar. Si llega el manager y dice, oye, se va a hacer esto y todos, ¿qué te parece? Sí, me parece fantástico, etcétera, genial, pero en el fondo estoy pensando, esto es una mierda, esto no tiene sentido ninguno, no hay una transparencia real. Entonces, la falta de transparencia en ese sentido... ¿Eso se firma? ¿Se hace un working agreement también? ¿O simplemente tiene se debe hacer un working agreement? Tiene que estar de per se. Tiene que estar de per se. Por eso te hablaba del tema de las actitudes cuando fichas a alguien, ¿vale? Si alguien lo trae de serie es mucho más sencillo que no que lo aprenda. Aún así, ahí hay varias técnicas para poderlo resolver. Una de ellas puede ser, oye, el manager normalmente que está facilitando la toma de decisión, pues a veces si tú no estás hablando o no te veo muy convencido es, Borja, ¿tú qué opinas de esto? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Hacer un poco el call out, ¿no? Decir, oye, dime el qué, ¿no? Oye, Borja, te veo la cara que no tal. ¿Qué no ves? Y entonces, de alguna forma, tal. Y ahí se pueden hacer técnicas de commit and disagree. Decir, oye, yo no estoy de acuerdo, pero me comprometo a ir full in con esto. Luego hay un tema de resultados. De, oye, garantizar que nos enfocamos todos en entregar resultados. Si somos un equipo y muy bien, mucha confianza, pero no nos enfocamos en los resultados, en la performance del equipo, no puede funcionar. Luego hay un tema de accountability. Somos un equipo de responsabilidad. Somos un equipo donde tú te comprometes a hacer una cosa, yo me comprometo a hacer otra cosa, y aunque tengamos confianza y transparencia, si tú dices que harás X y yo que haré Y, pasa el tiempo y tú no haces X y yo he hecho Y, Borja, ¿quieres bajar a defender? Que si no, no ganamos el partido. Entonces, ese concepto de accountability, de, oye, que tú me puedas a mí como equipo, aunque no seamos jefes y tal, pero que dentro de un equipo yo te pueda decir, oye, no estás cubriendo tus responsabilidades. Y tú puedes hacer lo mismo conmigo, de una forma clara y directa, va a hacer que el nivel general suba. Es decir, todo el mundo que pertenece dentro de ese equipo, si se hace el call out mutuamente a nivel de responsabilidad, el nivel general sube. ¿Es cómodo? No, es incómodo, pero es como un equipo tiene que funcionar para conseguir ese resultado. Y las últimas tiene que ver con el tema del anteponer los objetivos del equipo por encima de los objetivos individuales, ¿no? Es decir, oye, al final hay cierto aspecto de sacrificio en el que hacemos siempre lo mejor para nuestro equipo. Entonces, hay como ese modelo y el libro está muy bien, hay 4 o 5 conceptos muy sencillos de leer, súper recomendables para aplicar en cualquier equipo y ver, oye, realmente tenemos estos checks, es decir, tenemos confianza los unos a los otros, tenemos una transparencia, somos accountables los unos a los otros, estamos buscando el máximo resultado posible. Son aspectos que marcan la diferencia entre un equipo y otro. Bueno, Carlos, tenemos un reto siempre para acabar con el invitado. Buenísimo. Que viene, además, de lo que llevamos hablando todo el capítulo, que es de tomar decisiones, ¿no? Entonces tienes que tomar una decisión en esta, creo que va a ser sencilla. Tienes 2 destinos aquí en el modo avión. 1, estrategia perfecta. 2, error brillante. Ajá. ¿A dónde te puede llevar un error brillante? Estrategia perfecta o error brillante. No es tan difícil. Hombre, me tira la estrategia perfecta. Yo creo que sí. Estrategia perfecta. Estrategia perfecta. Te voy a leer 5 situaciones reales típicas de oficina, de empresa o de equipos, ¿no? Venga. Tienes que decir si para ti son error humano, es de las personas, de la cultura, del liderazgo, Vale. o el sistema. Es el proceso, la estructura, la organización, el método. Venga. Vale. 1. Reuniones de 1 hora sin agenda. Esto es error humano. Error humano. Claro, es decir, no montar una agenda, montar una reunión y no tener agenda es de cutre salchichero. Cuatro salchichero. Vale. Cada persona usa una herramienta diferente porque le gusta más. Yo creo que es del sistema, no lo veo un error. Es decir, a mí este tipo de cosas me gustan porque siempre incentivo el hecho de que la gente pruebe las cosas. Otra cosa es que luego digas, oye, mira, tenemos 5 sistemas para hacer lo mismo, pero siempre promociono que la gente pruebe las cosas y luego en todo caso reconsolidamos después. Vale, fallo del sistema que nos gusta.
la gente pide autonomía, pero luego no se toman decisiones. Esto va a ser un error. Esto es un error, puede ser combinado. Diría que es más un error humano. Si se da autonomía y el manager no permite, o sea, no anima a la toma de decisión, es error del manager. Entonces, en este caso, muy probablemente sea un error humano. Pero con sistemas se podría arreglar. Si formaras al manager de forma adecuada, se podría resolver. Pero de forma instintiva, genérica, te diría que es más error humano. El CEO quiere estar en todas las reuniones. Esto es de despido inmediato del CEO. La empresa crece, pero la cultura se diluye. La empresa que hace la cultura se diluye. Yo creo que es sistema. Sistema. Sí, es decir, Hay que mejorar el sistema. forma parte de la naturaleza humana en el que cuando llegas a un momento y contratas a gente y ya no lo conoces, vas a la oficina y ya no conoces a gente, ese es el típico... Hay varios puntos que hablan de punto crítico del tamaño de la compañía, donde hay un corte grande en los 200 y luego hasta los 200 hay cortes intermedios en 20, 50, 100 y tal. Pero forma parte de la naturaleza normal, es normal. Pero eso se puede compensar con método. Es de raíz humana, pero eso se resuelve con método. 100%. Todo es urgente, pero nada es importante. Esto es error humano fundamentalmente. Sí, es un sesgo humano. Con método se puede corregir, pero es un sesgo humano. Pues nada, te lo has ganado. Yo, antes de darle el regalo a Carlos, quiero decir que, para acabar y todo el valor que has aportado, que en mi equipo siempre estaría y siempre va a estar. Muchas gracias, es un placer trabajar con vosotros y colaborar. Hombre, madre mía, en modo avión. Está reservado para pasajeros especiales a los que tener en tu equipo. Madre mía. Madre mía. Oh my God. Aquí la Sirocco One con código, con el Capitán América, que es un símbolo que me identifico muchísimo. Hostia. Madre mía. CQRS de uno de los libros que escribí. Esta es una pasada, pero familia. Madre mía, qué regalazo. Y además, como no, me las pongo a la vez. ¿Cómo ves? Vamos a hacer un poco de final. ¿Cómo ves esto que quiere hacer Sirocco, que es completamente innovador y creo que ninguna marca lo ha conseguido desarrollar en la historia de la venta del calzado, que vienen estas ideas locas del CEO, que es vender calzado por separado? ¿Qué te parece? ¿Lo quieres desde la parte emocional o la parte analítica? La parte analítica. Las dos. Pues mira, la parte analítica, ¿two-way door o one-way door? ¡Guau! ¡Qué buena pregunta! Yo creo que es un poco de las dos. Porque se puede, no me hagas el viernes. se pueden vender juntas. Me refiero es que a nivel de decisión del lanzamiento de lanzar las bambas, ¿tú crees que es una decisión de negocio que es one-way door o es two-way door? One, sí. Sirocco One. Es two-way door. No, ¿por qué? Hombre, hemos comprado muchas. Se van a vender sin duda. Cuando se analizan inversiones, tienes como... Esto los inversores lo hacen así, que es que evalúan el riesgo versus el uplift, que es la ganancia. Entonces, cuando hay inversiones donde la ganancia es órdenes de magnitud más grande que el riesgo, métete. Cuando el riesgo y la ganancia es 50-50, entonces duda. Pero si la ganancia es mucho más grande que el riesgo que asumes, métete. En este caso creo que tiene todo el sentido. O sea, creo que es revolucionario. Te ayuda en el tema de posicionamiento de marca. Es divertido. O sea, puede generar tendencia. Yo, te lo comentaba antes, yo me llegué a comprar las Street Ball famosas en blanco y en negro y las llegué a vestir de forma independiente cuando tenía 15 años, de forma separada. Creo que tiene todo el sentido del mundo. Felicidades, good job. Ya hablamos de esto hace unos años. Mucho tiempo. Ahora son una realidad. Son geniales y además personalizadas. Vamos, me las pongo esta tarde mismo. Bueno, esperemos que funcione y si no funciona, pivotaremos y aprenderemos. Muy bien, buenísimo. Y corregiremos. Gracias, Carlos, por estar en un nuevo episodio de Modo Avión. Gracias.